Hola, bueno, empezamos de nuevo. Buenos días, perdón por los inconvenientes y el retraso. Eh, Empezamos esta presentación, pero no es solamente esto, sino que en teoría es toda una serie de actos que vamos a llevar a cabo sobre el decrecimiento y nos pareció oportuno comenzar presentando el informe que se hizo, si no recuerdo mal, se presentó en el 2019, que es Caminar sobre el abismo de los límites. Y contamos para ello con uno de los redactores de este informe. Creemos que estamos delante de una crisis ecosocial con varios síntomas que son bastante perceptibles. La crisis climática, energética, incluso alimentaria y demás, que digamos, pone en evidencia, desde mi punto de vista, un poco más aún el hecho de la guerra, que no es la que lo provoca, sino que tiene unos orígenes más profundos. Para todo esto, eh, bueno, nos pareció, como decía, oportuno que presentar este documento que estaba preparado mucho antes de lo que acabo de mencionar, el tema de la guerra. Y, y bueno, y con eso contamos con uno de los redactores que es, bueno, es- trabaja en FOEM, ha escrito un montón de libros, redactado un montón de informes, pero sobre todo es un gran y muy querido compañero de Ecologista en Acción, Luis González Reyes, y lo dejamos con ello, después ya continuaremos en el debate. Muchas gracias. Y adelante, Luis, cuando quieras. Bueno, pues buen día a todo el mundo. Lo primero me voy a disculpar porque voy a hablar en castellano, no soy catalán y no sé catalán, así que lo siento. Y lo segundo es que la introducción esta que ha comentado Topo y es una presentación sobre el informe que presentamos, que elaboramos ya hace un tiempo, en realidad es una presentación actualizada. Voy a plantearos datos, no los que estaban en su momento en el informe, sino esos mismos datos muchas veces pues ya llevados al día actual. Vamos, tan al día actual como que voy a empezar pues con un repaso de distintos elementos, de distintas cosas que nos han pasado pues en los últimos tiempos que tienen que ver con cosas que iban relacionadas con el informe, ¿no? Topo también lo apuntaba en la presentación. Bueno, pues sin más voy a empezar, voy a utilizar una presentación, así que dejaréis de dar, me tenéis que dar permiso para poder compartir. No sé si Jaume eres tú el que puedes. Un segundo. Ya estás, creo. Sí. Bueno, pues vamos allá. Veis la presentación, entiendo, en pantalla completa. Bueno, pues vamos a darle un repaso a este informe que elaboramos junto a la transición. Luis, disculpa, que no vemos la presentación. Ahora sí, ya está. Ah, vale, que debía tener un poquito de retardo. Decía que voy a darle un repaso a este informe que elaboramos junto a la transicionera hace, pues ahora ya creo que 2 o 3 añitos, una cosa así, y que bueno, pues con unos datos así un poco actualizados. Y hablando de actualización, pues es que desde que lo presentamos hasta el momento actual han ocurrido toda una serie de elementos pues bastante relevantes y que nos hablan bastante del momento histórico en el que nos encontramos. Estamos viendo incendios en cuya extensión y virulencia hay pocos precedentes históricos. Son hechos excepcionales, tanto los incendios de Australia de hace un par de años como los de Siberia de este verano, ya digo, en tanto en la extensión como en la virulencia. Hemos visto una plaga de langostas también hace relativamente poco en todo el Cuerno de África, pero también en una parte importante de Asia, que no es que no tenga precedentes, sabíamos que hay plagas de langostas desde los tiempos bíblicos, pero nuevamente en la extensión que estamos viendo en la actualidad, que vimos en esa plaga, bueno, pues no habíamos conocido previamente. Fenómenos meteorológicos extremos, pues ahí veis abajo imágenes de la tormenta Gloria, arriba de la de Filomena, que bueno, pues de pronto han ido rompiendo pues las normalidades dentro pues del entorno en el que nos vamos moviendo de la península ibérica. Olas de calor pues absolutamente inusitadas, como la que hemos tenido esta semana pasada en el Círculo Polar Ártico, con anomalías térmicas pues por encima de los 20 grados sobre las medias, o la que tuvimos este verano pues en las zonas norte de América, en Canadá, que llegaron pues incluso a derretir pues infraestructuras como las que veis ahí,
pues con impactos de primer orden. Bueno, detrás de todos estos elementos, no solo, pero determinantemente, está la emergencia climática que estamos viviendo. Pero no es lo único que vivimos. Desde el otoño, antes de la guerra de Ucrania, estamos viviendo un problema de desabastecimiento de distintos elementos. Detrás de estos problemas hay distintas causas, pero una de ellas tiene que ver con el pico de distintos elementos, con haber alcanzado las máximas disponibilidades de algunos de ellos que se convierten en cuellos de botella que cortocircuitan las cadenas de valor globales. Además, todavía arrastramos una pandemia causada por un proceso zoonótico, un salto de una especie vírica en un animal a un ser humano. Bueno, pues estos procesos zoonóticos no son algo nuevo en la historia reciente, sino que se están convirtiendo en algo cada vez más frecuentes. Zika, ébola, bueno, y tantos otros procesos zoonóticos los estamos viendo. Y detrás de estos procesos zoonóticos tenemos que observar pues, un proceso de disrupción de los ecosistemas, de desequilibrio de lo que serían pues, las redes naturales, también de procesos de alimentación basados en macrogranjas, que de alguna manera nos hablan de que este otro hecho excepcional tiene detrás también esa pérdida de equilibrios ecosistémicos. Además de todo esto, por si fuese poco, tenemos una gran crisis, una de las grandes crisis del capitalismo, de esas que hay aproximadamente una vez al siglo, pero lo que pasa es que la última no fue la del crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30, sino que la última fue la del 2007-2008, esa que empieza con la quiebra de Lehman Brothers, pero que se lleva por delante pues, un montón de actividad económica. Bueno, pues vemos que estos momentos excepcionales en el capitalismo se repiten cada pocos años y que nuevamente pues, tenemos situaciones complejas. Pero no solo eso, sino que además ahora mismo hay una guerra pues, en Europa de connotaciones geopolíticas muy, muy importantes y una guerra y una crisis económica que para entenderlas tenemos que atender a los límites energéticos que estamos viviendo. No es que los límites energéticos expliquen al 100% la guerra ni la crisis económica, no pretendo hacer esto, pero desde luego sin meter esta variable no vamos a comprender la situación en la que estamos. Así que, ¿qué nos dice que se hayan producido sucesos excepcionales en tan pocos meses? Desde mi punto de vista nos dice básicamente dos cosas. La primera, nos demuestra por la vía de los hechos que los seres humanos y por lo tanto nuestros órdenes económicos, nuestros órdenes políticos, nuestros órdenes sociales, en definitiva, son dependientes pues, de los equilibrios ecosistémicos en los que nos encontramos. Y en segundo lugar, que se acabó la normalidad. Es más, que no va a volver a haber ningún tipo de normalidad. Que lo que hemos entrado es un hecho en una época de continuas excepcionalidades. No sabemos exactamente cuál va a ser la siguiente, pero sí sabemos que tenemos una probabilidad alta de tenerlas. Así que necesitamos pararnos a pensar, y en eso se para el informe, a cuáles son los elementos claves de la crisis global contemporánea que de alguna manera nos atraviesa. Bueno, decía antes, se acabó la normalidad, lo que tenemos por delante son continuas excepcionalidades. ¿Quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? ¿Quién iba a suponer desde el cenit de la civilización industrial que esto no iba a durar para siempre? Bueno, pues está dejando de durar, estamos entrando en esa época de cambios. Y estamos entrando en esa época de cambios porque nos enfrentamos a una crisis múltiple que tenemos que mirar como miramos un sudoku, con una mirada holística, con una mirada globalizada, no con miradas unidimensionales de solamente las verticales, sino que tenemos que intentar entender el conjunto de la película. Y dentro de esa película, un elemento absolutamente determinante pues es la crisis ambiental en la que nos encontramos. Una crisis caracterizada por haber llegado a los límites de determinados recursos absolutamente determinantes para nuestros órdenes socioeconómicos, pero también por haber roto los equilibrios ecosistémicos o por haber saturado grandes sumideros planetarios, grandes basureros, entre comillas, planetarios, como podría ser la atmósfera. Ahora mismo se están extinguiendo especies a un ritmo similar a la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta, la de los dinosaurios, una extinción que abarca el conjunto de los reinos y que por lo tanto está desequilibrando de manera profunda y radical pues, nuestros ecosistemas. Esto tiene desde luego importantísimas implicaciones éticas, que ya no voy a entrar, pues porque una especie tiene el derecho a hacer que muchas otras se extingan, ¿no? Pero es que también tiene unas implicaciones determinantes desde el punto de vista de los seres humanos. Dependemos de los ecosistemas en labores de aprovisionamiento de alimentos, de materias primas o de agua, en labores de regulación, como podría ser pues, la del ciclo del agua, la polinización o la regulación de la erosión, en elementos de sostenimiento,
los nutrientes, la fotosíntesis, la formación del suelo, además de toda una serie de elementos culturales. Bueno, pues estas funciones ecosistémicas claramente están en una situación de desorden, de incapacidad de desarrollarse. Como veis en este macroestudio, todas ellas están a la baja, con flechas que vienen para abajo, salvo 3, energía, alimentos y materiales, que como vamos a ver a continuación, no merecen esas flechas para arriba, sino que si miramos pues, determinadas circunstancias, pues claramente también tendrían flechas hacia abajo. Así que primer elemento, nos encontramos con una crisis de biodiversidad masiva que es un elemento central desde la perspectiva de que somos seres ecodependientes. El segundo factor es la emergencia climática que vivimos. Una emergencia climática que está caracterizada por situaciones de no retorno, de irreversibilidades, por situaciones no lineales, sino discontinuas. Los sistemas complejos, y el clima es un sistema complejo, no se mueven de forma lineal. No hay un aumento de gases de efecto invernadero X que corresponde a una temperatura Y, y 2X es 2Y, y 3X es 3Y. No, esto no funciona así. Sino que en un sistema complejo hay puntos a partir de los cuales se activan una serie de bucles de realimentación positiva que nos llevan a equilibrios distintos. Por ponerlo con un gráfico, nuestro clima en los últimos 10.000 años ha tenido una estabilidad climática, que es la que viene aquí representada en azul, de manera que si nos imaginamos la Tierra como si fuese una canica y la Tierra se desestabilizase, subiese un poquito, bueno, pues los bucles de realimentación negativa los volvían a colocar en este nivel de estabilidad. Lo que pasa es que hemos ido emitiendo gases y gases de efecto invernadero hasta que estamos ahora mismo en este punto. Un punto a partir del cual, si aumentamos algo la concentración de gases de efecto invernadero, si empujamos un poquito más la canica de la Tierra, entraremos en otro nivel de estabilidad climática distinto, 4 o 6 grados superior al pretérito, al presente, y esto nos sitúa en escenarios pues, claramente distintos a nivel ecosistémico y, por lo tanto, claramente distintos pues, desde el punto de vista de los órdenes sociales que podrían ser posibles. Bueno, pues ¿cuáles son esos bucles de realimentación positiva y negativa? Voy a referirme solamente a 3 de ellos para ejemplificarlo, porque creo que a partir de ahí quedará suficientemente claro. El primero sería lo que se denomina el efecto albedo, es decir, la capacidad de reflexión que tienen superficies blancas, grandes superficies heladas que hay sobre la Tierra y que por lo tanto funcionan como espejos que hacen que se refleje la radiación y por lo tanto la Tierra se caliente menos. ¿Qué ocurre cuando esas superficies heladas blancas se derriten y se convierten en superficies azules, marinas o marrones en Tierra? Bueno, pues que disminuye el efecto albedo. Por lo tanto, hay más radiación solar que es absorbida, por lo tanto aumenta la temperatura. Como aumenta la temperatura, se deshielan más regiones, como se deshielan más regiones, así sucesivamente. El efecto, la lógica de un bucle de realimentación positiva es algo que una vez que comienza, sigue solo y no tenemos que hacer nada, es más, no podemos hacer nada para pararlo porque tiene un nivel de funcionamiento, ya digo, pues autónomo porque se realimenta a sí mismo. Bueno, pues parece que este bucle de realimentación positiva o se ha iniciado ya o está a punto de iniciarse. Lo que veis ahí es cómo varía la superficie helada sobre el planeta a lo largo de los meses y también a lo largo de los años. Cada línea es un año distinto. Y lo que observamos es que en los últimos años la capacidad de formación de hielo en el planeta ha disminuido, que claramente nos está señalando que este efecto albedo, este bucle de realimentación positiva puede haberse activado ya. Un segundo ejemplo tiene que ver con todas las regiones heladas, de suelos helados, que hay en la taiga, en la tundra, pues por ejemplo en Canadá, en Siberia, bueno, en distintas partes, sobre todo del hemisferio norte. Bueno, pues esas regiones, conforme se descongelan, contienen una cantidad muy importante de materia orgánica que empieza a degradarse fruto de acción microbiana, de bacterias, y emite dióxido de carbono y emite sobre todo metano. El metano es un gas de efecto invernadero notablemente más potente que el dióxido de carbono y nuevamente tenemos un bucle de realimentación positiva. Cuanto más calor hace, más se derrite el suelo, cuanto más se derrite, más metano se emite, por lo tanto más calor hace y así sucesivamente. Bueno, pues las concentraciones de metano en la atmósfera han ido subiendo de forma constante y nuevamente estamos, si no lo hemos pasado ya, en el límite en el que se active este bucle de realimentación positiva. El tercer y último ejemplo que os quiero poner es el del sistema vegetación-suelo, porque el sistema vegetación-suelo no es un bucle de realimentación positiva, es un bucle de realimentación negativa, es lo contrario. Es algo que nos intenta colocar dentro de nuestros niveles de estabilidad climática porque capta CO2 de la atmósfera, capta carbono de la atmósfera y lo fija en las vegetales, pero sobre todo lo fija en el suelo.
Bueno, pues ¿qué está pasando con los grandes captadores de CO2 que hay en el planeta, con las selvas tropicales? Bueno, pues por distintas razones, entre otras cosas el propio cambio climático, lo que estamos viendo es que su capacidad de fijación de CO2 está disminuyendo. Esto se ve en las selvas africanas, pero se ve muchísimo más en la selva amazónica americana. Hasta que puede llegar un momento, que ya veremos, en que la selva deje de ser selva, se convierta en sabana y como consecuencia de esta sabanización de este territorio, en lugar de ser un bucle de realimentación negativa que nos meta dentro de nuestro, o nos ayude a meternos dentro de nuestra estabilidad climática, se convierta en un bucle de realimentación positiva que nos alimente este proceso de alguna manera de calentamiento general. Bueno, pues si las cosas están así, cobra mucha relevancia saber dónde está el umbral. Es difícil determinar dónde está el umbral y es difícil determinarlo porque en un sistema complejo y en unos seres limitados como los seres humanos, bueno, pues entenderlo, este entendimiento es complicado. Pero cada vez hay más evidencias científicas que señalan a que este umbral puede rondar el 1,5 grados de aumento de la temperatura, que para estabilizarse correspondería a unas 350 partes por millón de carbono en la atmósfera, una concentración de carbono en la atmósfera. Bueno, pues ¿qué habría que hacer para meterse dentro de esto? Si ahora mismo estamos por encima de las 400 partes, alrededor de unas 420 partes, que estamos más o menos en este punto, lo que tendríamos que hacer es una reducción muy importante, que es la línea azul, para intentar meternos en estas 350 partes por millón, que es la línea punteada. Cuando digo muy importante me refiero a una reducción del 6% al año. El 6% al año puede ser una cifra un poco abstracta, ¿no? Porque si no le ponemos detrás qué significa a nivel social, pues no nos hacemos una idea. Así que os voy a poner un símil para que nos hagamos una idea de lo que significa esta reducción del 6%. Cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo toda su industria pesada y gran parte de su actividad económica, en Polonia, en Ucrania, en Rusia, pues por ejemplo hay unas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 4% al año. Estamos hablando de 2 puntos por encima, no de unos años concretos, sino de como poco de aquí a final de siglo, y además no en un territorio concreto del planeta, sino a nivel global en el conjunto del planeta. Y en realidad ni siquiera esto sería suficiente. A finales del 2019 sacaba un informe de Naciones Unidas hablando de un 7,6% de reducción anual, prácticamente otros 2 puntos por encima. Para que nos hagamos una idea del desafío que plantea todo esto, y es un desafío que es para ya, es una reducción que tendríamos que haber empezado ya y que desde luego cuanto más retrasemos, pues más complicado, si llega en algún momento a ser posible. Así que emergencia climática, emergencia ecosistémica y tercer problema desde la perspectiva ambiental. La revolución industrial hizo que tuviésemos acceso a una gran variedad y a una gran cantidad de distintos elementos. Elementos que se han convertido en determinantes para nuestro orden socioeconómico y elementos que están dando síntomas de agotamiento. Y voy a poner 3 ejemplos. El primero sería el del cobre. ¿Qué es lo que observamos en el principal extractor de cobre del planeta, en Chile? Pues observamos que las barras azules, que son la capacidad de extracción, marcan que ha llegado al máximo de capacidad extractiva aproximadamente en el 2003. Desde entonces Chile no es capaz de aumentar su extracción de minas. De cobre, y eso a pesar de que Chile constantemente aumenta la cantidad de energía en minería. Esto nos está diciendo algo clarísimo, y es que las minas de cobre chilenas se están claramente agotando, porque a pesar de que invierto más energía, pues saco la misma cantidad y claramente lo que vamos a tener por delante es un descenso de las barras azules, de la capacidad extractiva, aunque siga aumentando pues la capacidad de energía puesta ahí. Y el cobre no es cualquier cosa. El cobre es un elemento insustituible en nuestro sistema eléctrico, que a su vez es muy determinante pues, en todo lo que tiene que ver pues, con nuestro orden socioeconómico y que además está en el centro de muchas de las propuestas que nos lanzan o pseudopropuestas para salir de las problemáticas que estamos. Pues todo esto de la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0 o el desarrollo de renovables hipertecnológicas. El cobre es insustituible porque, aunque tenemos mejores conductores, como el oro o la plata, pues económicamente no son rentables, aparte de que están también pues, sujetos a las situaciones similares de agotamiento a nivel global, y hay otros conductores como el aluminio, que aunque quedan bastantes más reservas, tienen peores propiedades físico-químicas para los que queremos. Pero la situación no es solamente del cobre. En realidad esto es algo que ocurre con muchos otros elementos, por ejemplo el galio, que son relativamente escasos en la corteza terrestre, pero que se han convertido en absolutamente determinantes para un montón de aplicaciones industriales, entre otras las de las renovables estas hipertecnológicas.
El tercer ejemplo que querría poner y que enlaza con una de las cosas que comentaba Topo en la presentación, esta crisis desde el punto de vista alimentario que tenemos, es el fósforo. Porque en nuestra agricultura industrial el fósforo unido con el nitrógeno y con el potasio son los 3 fertilizantes básicos que echamos a los suelos para mantener pues, una productividad en lugares hiperexplotados como los que tenemos. Bueno, pues este fósforo se saca a través de minería y las principales minas de fósforo también están empezando a dar síntomas de agotamiento. Crisis energética, crisis ecosistémica, crisis material y crisis... había dicho la crisis energética, bueno, y la crisis energética también que llegamos. Nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, como sustancias no renovables que son, pues llega un momento en el que empiezan a dar síntomas de agotamiento. Ese momento clave en el que empiezan a dar síntomas de agotamiento es el momento al que llegan a su cénit, a su máximo en su capacidad extractiva. A partir de ese punto nos queda un escenario en el que cada vez vamos a poder sacar menos y por lo tanto cada vez vamos a poder consumir menos, y esto es un desastre desde el punto de vista de la economía capitalista, y luego volveré sobre esta idea. Pero no solamente eso, sino como primero hemos sacado los que eran fáciles de extraer y además primero hemos sacado los que tenían mejores prestaciones energéticas, lo que nos queda en esa segunda fase es lo que es más complicado de sacar y lo que tiene peores calidades energéticas, porque todos los petróleos no son iguales. Así que cobra mucha relevancia saber cuándo va a ser ese pico y de alguna manera qué determina ese pico. Porque ese pico viene determinado por distintos elementos. Elementos geológicos, cuantas más reservas, pues más tarde es el pico, eso es obvio. Por elementos políticos, legislaciones que permitan, por ejemplo, la fractura hidráulica o que no la permitan, o situaciones de inestabilidad social que hagan posible o no la actividad económica. Claramente por factores económicos, cuánto invierten las empresas en hidrocarburos, qué situaciones de crisis económica tenemos. Las luchas sociales tampoco son en absoluto irrelevantes. Hay luchas antiextractivistas que atraviesan el conjunto del planeta, que en muchos casos están teniendo éxito, y esto nos acerca más el pico. Hay elementos ambientales también ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los problemas que está enfrentando parte de la industria de la fractura hidráulica es que no tiene agua suficiente para continuar esas extracciones, y esto tiene que ver con la crisis ambiental. O elementos tecnológicos que permitan pues, nuevos desarrollos que harían factible pues, extracciones en lugares donde antes no sería posible. Entre todos estos factores, creo que los que ahora están siendo más determinantes son los geológicos y los económicos. Y dentro de los económicos es muy relevante entender que las principales petroleras del mundo, tanto públicas como privadas, están reduciendo su inversión en extracción y en exploración de nuevos campos. Y esto no lo hacen porque se hayan vuelto ecologistas, que en absoluto se han vuelto ecologistas, sino que lo hacen porque no les sale rentable. Porque lo que antes era una industria puntera desde el punto de vista de los beneficios del capitalismo, ahora se ha convertido en una industria que tiene que invertir grandes cantidades para conseguir retornos decrecientes, y esto es lo que hace que las petroleras reduzcan sus inversiones. Con lo cual, lo que vamos a tener por delante es un descenso de la disponibilidad petrolera, no solamente por los límites geológicos, sino también por los límites de aprovechamiento económico dentro de un sistema como en el que nos encontramos. Bueno, pues esto, que anteriormente lo he planteado con un modelo, lo podemos ver con datos reales. El petróleo convencional, el bueno, el fácil de extraer, el que de alguna manera ha sido el grueso del que hemos sacado a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, de la historia reciente de la humanidad, tocó techo aproximadamente en el 2005. Pero el conjunto de los petróleos, de los distintos líquidos combustibles, tocó techo en el 2018. Parece que estamos mirando por el espejo retrovisor, pues ese pico del petróleo no es algo por venir, sino que es algo que ya ha venido. Bueno, y a este podemos sumar el pico del gas, que probablemente, si no lo estamos atravesando ya, catalizado pues, por la situación de inestabilidad política que estamos viendo a nivel global, pues probablemente lo atravesemos en este lustro, antes del 2030. También el pico del carbón, que más o menos es ahora en estos términos históricos, y lo mismo podríamos decir del uranio, que lo hemos pasado ya y se quedó atrás en el 2016. Es decir, que ahora, en este momento histórico, estamos atravesando una crisis ecosistémica, es cuando nos la jugamos, si es que tenemos alguna posibilidad todavía con el tema de la emergencia climática, estamos atravesando el pico de distintos elementos determinantes para nuestro orden socioeconómico y además es cuando tenemos el problema energético de primer orden. Todo a la vez y todo se conjuga a la vez pues, en una crisis ambiental pues, de características mayúsculas. Así que sobre esa crisis ambiental, ¿qué más elementos tenemos que meter?
Bueno, pues tenemos que meter una crisis social caracterizada porque vivimos el momento de la historia de la humanidad en el que las desigualdades en el reparto de la riqueza y por lo tanto también en el reparto del poder son mayores de lo que nunca habían existido. Ahora mismo el 1% de la población atesora más riqueza que el 99% restante. Tiene más del 50% de la riqueza planetaria. Y esto además se ve hibridado con una crisis de los cuidados, con una desatención a elementos básicos para la reproducción de la vida, como podrían ser pues, el apoyo emocional, la alimentación o la salud que todo el mundo necesitamos porque a fin de cuentas somos seres vulnerables. Bueno, pues para entender esta crisis desde el punto de vista social, estas tremendas desigualdades, pues los temas ambientales también desempeñan un papel importante. Hay una conceptualización que hicieron José Manuel Naredo y Antonio Valero, que es la regla del notario, que nos intenta explicar cómo funciona la economía global, cómo funcionan las desigualdades en la economía global desde la perspectiva de cómo es el proceso de construcción de una casa. Cuando empezamos a hacer una casa, lo que hacemos al principio es toda la fase de levantar los cimientos, que es donde se produce el impacto ambiental fuerte, donde se consume más energía, más materiales, donde se destroza de alguna manera el entorno, y por eso lo que vemos aquí es cómo esta curva aquí crece en el eje de las IES de forma rápida. Pero quienes realizan esa labor, quienes son pues de alguna manera los albañiles, cobran relativamente poco en el mercado. El valor monetario de ese trabajo es relativamente pequeño, crece poco. Pero cuando llegamos a la fase final, cuando vamos a inscribir ante notario nuestra casa, lo que descubrimos es que el notario se embolsa una pasta por poner pues, unas firmas en unos papeles, y esos papeles, pues bueno, pues hombre, algo más de impacto ambiental generan, ¿no? Porque producir papel tiene un cierto impacto ambiental, pero ni comparación con el proceso de construcción de una casa. Aquí el coste físico crece poquito, por más que el coste monetario pues crece mucho. Pero claro, yo no puedo inscribir la casa si antes no he construido la casa. Es decir, en realidad el notario tiene embebido todo el coste ambiental anterior que de alguna manera no ha visto, que ha deslocalizado, pero que no deja de existir y que no deja de posibilitar su actividad. Bueno, pues de forma muy similar funciona nuestra economía globalizada. Ponemos en regiones de sacrificio, en regiones periféricas, todos los procesos extractivistas que además generamos un proceso de empobrecimiento de esas poblaciones, no solamente por la degradación del entorno, sino porque tienen poco valor monetario esas producciones, esas extracciones en los mercados, y dejamos a las regiones enriquecidas pues no solamente el valor monetario, sino además pues teóricamente pues luchar contra los elementos pues de degradación ambiental. Esto, más allá de ser una teoría, viene avalada por datos. Claramente tenemos un déficit si lo miramos desde el punto de vista del flujo material en las regiones enriquecidas. Consumimos, succionamos una cantidad importantísima de materiales y de energía del resto del planeta que nos permiten pues, tener estos niveles pues, de privilegio a nivel global. Y decía, a nivel social tenemos que atender también esa crisis de desatención de las labores básicas de los cuidados. Crisis que tiene que ver pues, con que una parte de esos cuidados los garantiza el mercado y fruto de esta mayor desigualdad y del empobrecimiento de capas cada vez más grandes de la población, bueno, pues simplemente hay gente que no tiene acceso a estos bienes. Cuando hablamos de la pobreza energética, claramente este es uno de los elementos que está detrás de esa pobreza energética y habla de esta crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados también viene caracterizada, o mejor dicho, causada porque el Estado, fruto de años ya sostenidos de políticas neoliberales, pues ha ido perdiendo su capacidad de atención pública mediante determinados servicios públicos. Esto hace pues, que la sanidad haya dejado de ser universal en nuestro Estado o que la educación haya perdido bastantes enteros en calidad. Sin embargo, ni el mercado ni el Estado son quienes principalmente garantizan estos cuidados, sino que sois las mujeres, en sociedades patriarcales como las nuestras y con este desigual reparto, quienes lo garantizáis. Pero claro, fruto de la entrada masiva de las mujeres dentro del mercado laboral, simplemente no hay cuerpo para todo. En la medida que los hombres no asumimos nuestra parte, pues vosotras no podéis hacer vuestras 8 horas o las que sean remuneradas, más luego dar calidad a esos cuidados. De manera que o bien se dejan de hacer o bien se importan de países periféricos donde exportamos la crisis de los cuidados, esas mujeres ecuatorianas o bolivianas que vienen a hacer esas labores en nuestros hogares, pues por razones de clase, y que dejan de hacerlo en sus lugares de origen, pues dando lugar, ya digo, a una exportación de esa crisis. Que vosotras trabajáis más horas en labores de cuidados está clarísimo en distintos lugares del planeta. Es más, que vosotras trabajéis más horas que nosotros también está clarísimo, tanto en los países centrales como en los países periféricos. Así que crisis ambiental,
crisis social, pero también crisis económica. Una crisis económica que creo que está marcando el final del capitalismo global. El final del capitalismo global no es lo mismo que el final del capitalismo, pero sí por lo menos de su versión globalizada. ¿Y por qué? Bueno, tenemos un sistema socioeconómico, el capitalismo, que se caracteriza básicamente por buscar la maximización del beneficio, por intentar conseguir beneficios lo más rápido posible constantemente. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace por una parte a nivel interno, es decir, tiene mecanismos en el proceso de producción que se ejecutan en el proceso de consumo que le permiten maximizar los beneficios, pero también lo hace a nivel externo. Para la mirada interna, ¿cómo consigue maximizar los beneficios? ¿Cómo consigue reproducir el capital? Pues alargando la jornada laboral, pagando la misma cantidad de sueldo, reduciendo los salarios aunque tengas la misma jornada laboral, aumentando la cantidad de personas que trabajan, porque cada persona damos una plusvalía de X, y si en vez de tener 10 personas, 10X de plusvalía de beneficio, pues tenemos 100 personas, pues tendremos 100X, ¿no? Y desde ahí tendremos una maximización pues, de esa reproducción del capital. Pero sobre todo a nivel histórico la clave ha sido un incremento de la productividad sostenido que ha permitido pues, mantener esas crecientes pues, productividades de reproducciones del capital. Y para incrementar la productividad se puede organizar mejor a las personas que trabajan, podemos hacer que trabajen con más intensidad, pero sobre todo el elemento clave ha sido un incremento en el uso de máquinas para que todo esto sea posible. Y por supuesto, esto se sostiene sobre todas esas labores de cuidados de la vida sin las cuales realmente no habría ningún tipo de proceso productivo ni de creación de valor. Esto es lo que tiene que ver con lo interno. Pero en realidad el capitalismo constantemente está expandiéndose a sus afueras para conseguir también beneficio, cogiendo cosas que estaban fuera, convirtiéndolas en capital y a partir de ahí aumentando, reproduciendo ese capital. Por una parte es el proceso que gente como David Harvey ha denominado acumulación por desposesión, que básicamente consiste en que poblaciones que no estaban bajo las lógicas mercantiles entren dentro de las lógicas mercantiles, una expansión territorial del capitalismo, pero una expansión también en facetas de nuestras vidas. Elementos que antes no se regían por la lógica del máximo beneficio, por la lógica mercantil, que pasan a regirse por la lógica mercantil. Pues, yo qué sé, elementos que podían estar dentro pues, de la sanidad pública, que son privatizados y que por lo tanto tenemos que entrar a conseguirlos vía mercado, generando beneficios, generando reproducción del capital y, bueno, y de alguna manera sosteniendo todo este entramado. Pero hay otro afuera, que no es humano, sino que es un afuera del conjunto de la naturaleza, del conjunto de los ecosistemas. Porque el capitalismo también aprovecha trabajo aquí entre comillas, realizado por la naturaleza para convertirlo en capital. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando utilizamos petróleo y lo convertimos en capital y un elemento determinante para la reproducción de nuestro sistema, en realidad lo que estamos aprovechando es una cantidad de trabajo realizado por los ecosistemas brutal. Son los que han aglutinado grandes cantidades de materia orgánica, las han sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años para tener un líquido con una altísima densidad energética que es tremendamente rentable en lo que tiene que ver con la reproducción del capital. Y como pongo el ejemplo este de la energía, podría poner muchos otros. En realidad, una de las claves del beneficio capitalista es que se aprovecha de todo este funcionamiento del conjunto del planeta para convertirlo en capital y en ese proceso lo degrada. Bueno, pues ¿qué le está pasando a este entramado para decir que está en crisis? Bueno, que hay elementos que están llegando a los límites de los humanos. No podemos alargar la jornada laboral indefinidamente, los días tienen 24 horas y las personas necesitamos descansar. No podemos reducir indefinidamente los salarios, por más que aumentemos las deudas, porque a fin de cuentas esto acaba redundando también en una disminución del consumo. No puedo aumentar indefinidamente la cantidad de personas que trabajan cuando ya una parte fundamental de la población planetaria está salarizada, o no puedo aumentar constantemente la organización o la intensidad en el trabajo. A nivel externo, pues la capacidad de incrementar pues, el capitalismo, de expandirse hacia sus afueras, también está llegando a sus límites. Ya está todo lo globalizado que probablemente pueda estar, no queda ningún gran nicho por entrar dentro, los últimos fueron el bloque soviético y China, y estos ya están claramente dentro de la lógica del capitalismo global, y nuestras vidas también están muy mercantilizadas, queda recorrido pero regular, no grandes recorridos. Así que veamos cómo son los límites extrahumanos, porque también hay límites extrahumanos con los que el capitalismo está chocando. Por ejemplo, cuando decía que la productividad era determinante a nivel interno y que para esa productividad hacían falta máquinas, bueno, pues es que las máquinas, ¿qué son? Son energía,
materia y conocimientos condensados. Y si no tengo esos tres elementos, no tengo desarrollo tecnológico, no tengo desarrollo maquínico. Y qué duda cabe que tenemos unos problemas para acceder a esas fuentes energéticas fósiles y esas fuentes materiales, minerales, porque estamos llegando a sus picos de máxima disponibilidad. Por lo tanto, no va a haber una revolución industrial 4.0. Lo que vamos a tener son problemas para sostener la productividad y, por lo tanto, los beneficios del capitalismo. Y en toda esa explotación del trabajo de la naturaleza, claramente también estamos encontrando límites fruto de esa crisis climática, ecosistémica, energética y material que he estado comentando anteriormente, que hablan también de una crisis estructural de nuestro sistema socioeconómico que no puede ser de otra forma, también es ecodependiente. Bueno, pues más allá de una teoría, esto tiene datos. Y lo que descubrimos es que la capacidad de reproducción del capital de nuestro sistema, que vivió años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, después entró en crisis, no voy a entrar ahora en las razones, pero consiguió recuperarse mediante los mecanismos neoliberales, mayor explotación de las personas, expansión de los mercados, mayor explotación de la naturaleza, que tuvo como consecuencia pues, una mayor capacidad de reproducción del capital. Bueno, pues desde principios de siglo parece que esas medidas ya ni siquiera están siendo suficientes para sostener pues, la locura de nuestro sistema socioeconómico, sino que también están en una trayectoria pues, decreciente, en una crisis que podríamos denominar estructural. Así que crisis mayúscula de nuestro sistema. Y cabría preguntarse, ¿es posible el sostenimiento en el tiempo de este capitalismo globalizado? Bueno, pues lo que nos dicen constantemente desde los medios de comunicación, desde los centros de poder y, por supuesto, desde el mundo empresarial, es que sí que es posible. Y es posible, en primer lugar, porque vamos a poner en marcha una serie de energías renovables de carácter hipertecnológico, que va a ser como una especie de cambio de cartas. Quito los combustibles fósiles, meto estas energías renovables y, bueno, consigo mantener el entramado del sistema. Bueno, esto no va a ser así. Y no va a ser así porque las propiedades de las energías renovables hipertecnológicas frente a las de los combustibles fósiles son prácticamente antagónicas y, por lo tanto, permiten cosas distintas. Las energías fósiles se caracterizan por ser energías fuertemente concentradas, altamente concentradas, con una alta rentabilidad energética, invierto poca para conseguir mucha, con mucha densidad energética. En segundo lugar, están en formato de stock, y esto es muy importante porque hace que estén disponibles independientemente de los ciclos, de si es de día o de noche, de si hace viento o deja de hacerlo. Además, son fácilmente almacenables y, por lo tanto, fácilmente transportables. Y además han estado disponibles en grandísimas cantidades. Estas son características inherentes, pero es que además, gracias a hibridarlas pues con todo el entramado industrial, las ha hecho tremendamente versátiles. Y, por ejemplo, toda la industria petroquímica es un ejemplo de esa versatilidad. Bueno, pues ¿qué le pasa a las energías renovables? Que en definitiva son energías solares en distintas derivadas, ¿no? El sol, el viento, el agua, pues son formatos, ¿no? Como cuando los utilizamos de energías solares. Bueno, pues que no están concentradas, están dispersas por el territorio, lo que hace que tenga que invertir mucha energía para conseguir relativamente poca y que tengamos una utilización masiva del territorio chocando pues, con distintas funciones ecosistémicas y en muchos casos con la preservación de la biodiversidad. Conflictos que vemos ahora entre huertos solares y distintos aprovechamientos del territorio no son conflictos hechos en la nada, sino que son conflictos que son reales porque las características de las renovables hacen que haya que utilizar mucho territorio para poder intentar tener unas cantidades apreciables de energía. Y esto no es un conflicto menor. Las renovables no son en formato stock, sino que están en formato mayoritariamente irregular. Y esto también las mete en condiciones distintas, porque hace que tengamos que movernos acoplados a esos flujos que en muchos casos además son estocásticos, que es lo peor de lo peor para el capitalismo, el no poder programar cuando voy a hacer la producción, sino que dependa de cuánto sople o deje de soplar el viento, ¿no? Si esto fuese poco, además, yendo a máximos, que probablemente nunca vayamos a máximos, la cantidad de energía que nos pueden proporcionar el conjunto de energías renovables, incluyendo entre ellas la biomasa, es menor, claramente menor, como mucho del orden del 50% de la que tenemos ahora mismo fruto de los combustibles fósiles. Pero por si eso fuese poco, además, el tipo de tecnología que hemos utilizado para aprovechar estas energías es una tecnología que produce únicamente electricidad y no voy a entrar a justificarlo ahora porque no me da tiempo. La electricidad no nos sirve para sostener nuestro modelo de movilidad actual y nuestro modelo de movilidad actual es absolutamente determinante para las formas en las que vivimos en ciudades y para las formas en las que articulamos nuestra economía globalizada. Si no somos capaces de mover grandes cantidades de bienes
de personas y de información a largas distancias y en cortos tiempos, no tenemos nuestros órdenes actuales. Y esto no lo permite la electricidad. Porque además, cuando hablamos de energías renovables, nos hacemos una trampa. No son renovables de verdad. Y no lo son porque las tecnologías que utilizamos están construidas con materiales y con energías no renovables y además tienen tiempos de vida corta, lo cual hace pues, que sean de alguna manera una especie de extensión casi de los combustibles fósiles. Y por si esto fuese poco, claramente tienen impactos menores que los combustibles fósiles. Prefiero 1000 veces un parque eólico que una central térmica, lo cual no quiere decir que no tengan impactos ambientales y que en un mundo como en el que estamos, atravesado por esta crisis ecosistémica, no sean impactos ambientales que tengo que considerar de forma muy, muy cuidadosa, porque realmente ahora nos estamos jugando mucho en mantener distintos equilibrios desde el punto de vista ecosistémico. Así que, ¿cuál es la segunda propuesta que nos lanzan? Nos dicen, bueno, no os preocupéis porque de alguna manera vamos a ser capaces de seguir creciendo consumiendo cada vez menos materiales. Esto no se sostiene con datos. Ahí veis cómo es el consumo material a nivel global. Las cuentas hay que hacerlas globales, ¿no? En una economía globalizada como la nuestra digo a nivel global, ¿no? Y lo que veis es una curva exponencial. Cada vez consumimos una cantidad mayor de materiales y además de los que no son renovables, de los que no vamos a poder volver a tener, ¿no? Así que lo que nos dicen es, bueno, vamos a verlo en datos concretos. Veámoslo en datos concretos. Lo que descubrimos es que hay una correlación prácticamente lineal entre el aumento del Producto Interior Bruto a nivel global y el consumo energético. No hay crecimiento económico si no hay un aumento en el consumo de la energía. Y lo mismo pasa desde el punto de vista material. Hay una correlación prácticamente lineal entre el consumo material y el consumo y el Producto Interior Bruto a nivel global. Nuevamente, no hay economía desmaterializada, sino que está íntimamente materializada. De manera que no es de extrañar el ver que hay también una correlación lineal entre lo que es la concentración de CO2 en la atmósfera con el Producto Interior Bruto a nivel global, porque ambos elementos están relacionados. Así que lo que nos plantean es, bueno, pues nada, sustituyamos los elementos que se nos van agotando por otros que sean abundantes en la corteza terrestre y ya está. Bueno, esto no es ser consciente de las tecnologías que tenemos en la actualidad. En la tabla periódica que tenéis ahí representada, en naranja, aparecen los elementos que se necesitan para la fabricación de un ordenador personal. Como veis, una parte muy importante del conjunto de elementos existente. ¿Vamos realmente a ser capaces de encontrar elementos con las mismas propiedades físico-químicas conforme se vayan agotando? No es en absoluto realista, es más, es imposible que lo vayamos a poder hacer. Así que lo que nos dicen, bueno, pues entonces lo vamos a reciclar, ¿no? Un primer problema del reciclaje es que de algunos elementos, que son los que vienen ahí marcados en rojo, que son determinantes, pues prácticamente no hay reciclaje. Y esto no es un problema menor, esto requiere un cambio en el modelo de diseño y en el modelo de gestión de residuos que no se resuelve de la noche a la mañana. Pero es que también en el modelo de cómo fabricamos las cosas. Cuanto más complejo es un aparato, cuanto más elementos distintos tiene, resulta obvio que es más difícil hacer un proceso de separación y reciclaje de esos elementos. Y esta es una característica determinante de nuestra tecnología. Además, es que son tasas de reciclaje que ni siquiera están aumentando en el tiempo. Como veis ahí, tenemos líneas pues, prácticamente estabilizadas que no han mejorado en la última década. Pero vamos a suponer que lo mejorásemos. Vamos a suponer que consiguiésemos tasas de reciclaje del 100%. ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a ver con el ejemplo del cobalto. Ahora mismo el cobalto, con las tasas de reciclaje que tenemos, pues el cobalto nuevo que hay para las aplicaciones industriales de renovables es el que viene marcado en tono más oscuro. Y en tono más claro es el que de alguna manera viene de porcentaje de reciclaje. Si reciclásemos al 100% el cobalto, todavía tendríamos que utilizar aproximadamente un 50% del cobalto que necesitamos nuevo. ¿Y esto por qué? Porque en realidad cuando pensamos en el desarrollo de las renovables hipertecnológicas estamos pensando en una ampliación importante de nuestra capacidad industrial de generación de electricidad que por lo tanto requiere pues, una cantidad mayor de materiales. Materiales que a pesar de que los reciclásemos a tope pues tendrían problemas de primer orden. Pero incluso el problema es mucho más estructural que todo esto. Es más estructural porque en realidad nuestra economía es una economía marcadamente linealizada. Solamente esto que veis aquí abajo pues es lo que convertimos en ciclos y dentro de eso linealizado es que hay cosas estructuralmente que nunca jamás vamos a poder reciclar. Minerales pues para la construcción o elementos fósiles que acaban produciendo gases emitidos, el CO2 no lo podemos reciclar, elementos dispersados, pues las moléculas de fósforo que yo he echado pues por el campo no puedo ir recogiéndolas una a una, es imposible, ¿no?
o que de alguna manera se convierten en un nuevo stock construido, porque una parte muy importante de los elementos que utilizamos los usamos en todo el proceso de especulación urbanística, que no es un proceso menor en el funcionamiento del capitalismo, sino que es uno de los elementos centrales de acumulación del capital y por lo tanto centrales para que este entramado funcione. Así que no solamente es que tengamos un problema de primer orden para hacer los procesos de reciclaje, es que si realmente los quisiésemos hacer, tendríamos que cambiar nuestro sistema socioeconómico. Así que vamos con el mito de los mitos. De alguna manera, la madre de todos los mitos, y es este en el que nos dicen, no os preocupéis porque ya inventaremos algo. Ya inventaremos algo que resuelva los problemas que tenemos por delante. Bueno, no es que la tecnología no vaya a desempeñar un papel dentro de los cambios que tenemos por delante. Creo que lo que pasa es que la tecnología no va a ser capaz de resolver esos problemas que tenemos, porque realmente no tiene caracteres mágicos y lo que le estamos atribuyendo es esos caracteres mágicos en el que va a resolver cualquier problema pues, de manera prácticamente instantánea. ¿Y por qué? En primer lugar, porque nuestro sistema científico es un sistema anclado en el mecanicismo, considera que lo global, que lo complejo, que la vida funciona como si fuese una máquina y no funciona como si fuese una máquina. Anclado en el reduccionismo, es decir, entiende que el todo se puede explicar por la suma de las partes y lo que estudiamos son las partes, y no es cierto, el todo es distinto que la suma de las partes. Y además desde la perspectiva determinista, en el que considera que las causas y las consecuencias se concatenan de manera ordenada, cuando no es así. La propia ciencia ha demostrado que la realidad es orgánica, es holística, es indeterminista. Y a pesar de que lo ha demostrado la propia ciencia, nuestro sistema tecnocientífico sigue funcionando y sigue articulándose bajo el viejo paradigma. Un segundo problema tiene que ver con este diagrama de burbujas, que son los pagos reconocidos de la ExxonMobil para poner en marcha estudios que pusiesen en duda la existencia del cambio climático o su origen relacionado con el capitalismo. Bueno, es que en realidad la ciencia no es neutral. La ciencia está al servicio del mercado y claramente investiga lo que requiere la reproducción del capital, no lo que requiere la reproducción de la vida. Y me diríais, bueno, estos dos son problemas claros, pero los podríamos resolver porque a fin de cuentas son problemas que tienen que ver con el orden social, ¿no? con cómo nos lo montamos como seres humanos. Y es cierto, tienen que ver con límites humanos. Vamos a suponer que lo resolviésemos de la noche a la mañana. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero supongamos que lo resolviésemos de la noche a la mañana. Aún así, no podríamos resolver el problema en su totalidad. Porque hay elementos más estructurales que todo esto. Este de conservadora me lo voy a saltar. Uno es que podríamos decir que hemos descubierto lo que era fácil de descubrir y lo que tenemos por delante cada vez es más complicado de descubrir. Por ponerlo con un ejemplo. Los últimos inventos relevantes en física tienen un siglo. La teoría de la relatividad, todo lo que tiene que ver con la teoría cuántica, son de principios del siglo XX. Estamos a principios del siglo XXI, ya digo, un siglo después, y hay una inversión económica, pero también de cerebros y también de capacidad de computación muchísimo más notable, muchísimo más brutal, pero a pesar de todo los avances son pequeños y de alguna manera cada vez pues, menos relevantes, menos revolucionarios. Porque lo que hemos inventado, lo que hemos descubierto era lo fácil y lo que tenemos por delante es cada vez más complejo. Esto se ve con datos. Y lo que vemos es que el pico de inventiva por parte de la ciencia, de los sistemas tecnocientíficos, tocó techo ni siquiera en el siglo XX, sino a finales del siglo XIX. Desde entonces no es que no inventemos cosas nuevas, que lo hacemos y seguiremos haciéndolo, sino que la probabilidad de que inventemos justo lo que necesitamos pues se va haciendo cada vez menor, porque ya hemos inventado, hemos descubierto lo que era fácil. Un segundo problema estructural es que en realidad lo que pensamos es que bueno, pues que somos omniscientes y omnipotentes. Y aunque no lo digamos así, es lo que estamos expresando cuando decimos que la ciencia va a resolver todos nuestros problemas. La ciencia no es más que una derivada humana. Y si los seres humanos somos falibles, si los seres humanos somos limitados, es imposible que el sistema tecnocientífico sea infalible y sea ilimitado. Así que asumir los límites de la tecnología y de la ciencia pasa por asumir los límites de los seres humanos, que creo que es uno de los grandes retos civilizatorios que tenemos por delante. Además de todo ello, lo comentaba anteriormente, no hay ciencia sin tecnología actualmente. Quienes hayáis podido trabajar en algún laboratorio descubriréis que todo está rodeado de máquinas, que tiene fruto de esa complejidad de los nuevos avances. Y como decía antes, la tecnología no es más que materia, energía y conocimientos condensados. Los conocimientos son limitados, pero lo podríamos discutir, pero desde luego la materia y la energía lo son claramente. Y por último, y probablemente pues más estructural que todo esto, ¿no? En realidad, nuestros problemas es que no son técnicos. Nuestros problemas son sociales.
Lo que necesitamos son cambios en los órdenes culturales, en los órdenes políticos o en los órdenes económicos, porque sin ellos no vamos a poder afrontar la situación en la que nos encontramos. Así que nos encontramos en una crisis, que es una crisis ambiental, que es una crisis social, que es una crisis económica, una crisis que se realimenta y que los temas ambientales hemos visto cómo están influyendo, por ejemplo, en la crisis económica, pero a su vez a la inversa, cómo los elementos económicos también están siendo determinantes en los procesos de degradación ambiental y también en los procesos de degradación social. Fruto de esta crisis múltiple y fruto de que no tenemos salida dentro de nuestro sistema, lo que nos encontramos es situaciones como la que veis en la gráfica, que moldea Gail Tuerber, una de las investigadoras más reconocidas, ¿no?, en los temas energéticos, en los que cuando hibridamos lo económico con lo social y con lo ambiental, descubrimos que nuestra disponibilidad energética en el futuro, en el presente prácticamente ya, va a ser una curva de caída muy importante, con un descenso pues muy pronunciado, un efecto Séneca que se suele determinar, pues, que se suele denominar a este tipo de curvas. En definitiva, creo que esta ruptura de la normalidad lo que está significando es que estemos viviendo ya el colapso de nuestra civilización, de la civilización industrial, que significa un cambio en nuestros órdenes económicos, en las formas de organización, tanto a nivel internacional como en las formas del Estado, incluso en la propia figura del Estado, en las formas en las que vivimos, en las ciudades, en nuestros sistemas de valores, en definitiva, en un cambio civilizatorio de primer orden. Bueno, tenía una última parte de la intervención que tenía que ver con dibujar escenarios futuros que teníamos para adelante, que también es parte del informe, pero creo que llevo ya bastante rato hablando, entonces lo voy a dejar aquí. Habremos un turno de debate, intervenciones, coloquio, y a partir de él, pues si queréis profundizamos en distintos elementos, algunos que pueden tener que ver con ese futuro u otros que puedan tener que ver con cualquier otra cosa. Vale, pues ahora pasamos al turno de... Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguien quiere poner, alguna pregunta? Yo mismo, Luis, muchas gracias por tu intervención. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Vale. Me he quedado con muchísimas ganas de que empieces a comentar algunas propuestas, ¿eh? En todo caso, hace un par de días, en una charla con... Topo también estaba, Internet, ¿te acuerdas? Sí, con Antonio Lodeiro, planteaba que las soluciones no tenían que ser una solución, sino que habría un abanico posible de escenarios. No sé si puedes comentar, en plan una cosa concreta que me influye bastante, es un cierto de planteamiento de alternativas entre el concepto de crecimiento y el concepto ecosocialismo. Ya sé que estoy muy andando muy concreto, ¿no? Pero, y en todo caso, comento súper rápido para que yo tengo la sensación que las propuestas ecosocialistas son decrecentistas, pero no quieren reconocerlo. Es solo lo que quiero plantear en la mesa, en el sentido de que sí, vamos a reducir, vamos a repartir, etcétera, etcétera, vamos a gestionarlo bien, pero bueno, es en plan, es un decrecimiento que no se quiere asumir y ya está. Hola. No sé si me escuchas. Sí. Vale, yo que charlas de este tipo ya escucho bastante y que una vez te informas de todo esto y has hecho un resumen, la verdad, fantástico de cómo está la situación. A mí, llegados a este punto, me gustaría saber, más allá de las posibles propuestas que puedas comentar al final, es cómo llevas emocionalmente tú esto. Porque no hay... Teniendo en cuenta que es un problema global y que por mucho que una región, un país pueda tomar medidas, si no se afronta de forma global, y eso parece que es imposible, ¿cómo avanzamos hacia algún sitio? ¿Y cómo lo afrontamos emocionalmente? Porque eso es bastante duro, ¿no? Ver que no hay posibilidades de un futuro. Bueno, responde a eso, Luis. Bueno,
Empiezo por la primera y luego voy a la segunda. Sobre la primera, la diferencia entre decrecimiento y ecosocialismo. Lo primero, y quiero que quede lo más claro de todo de lo que voy a comentar a continuación. Yo no me quiero erigir en el portavoz del decrecimiento ni en el portavoz del ecosocialismo. Creo que hay distintas propuestas debajo del decrecimiento y distintas propuestas debajo de la terminología ecosocialista. Por lo tanto, la diferencia que voy a plantear ahora, habrá gente que considere que no existe y que existen otras diferencias. O sea, que esto no está escrito, ¿no? Es un elemento dialógico, fluido, y además creo que está muy bien que sea así, ¿no? Desde mi punto de vista, la diferencia o donde yo me sitúo más es que el papel del Estado en las propuestas decrecentistas es un papel claramente más secundario y el pivote pasa mucho más pues, por procesos de autoorganización social, mientras que el papel del Estado en los procesos de transición y de cambio dentro de las propuestas ecosocialistas creo que es bastante más relevante. Yo me enmarco más dentro de esas miradas más decrecentistas, y dentro de esas miradas más decrecentistas, ¿qué grandes líneas de política macro, yo creo que tendríamos que llevar a cabo? Bueno, creo que desde el punto de vista ambiental, muy relacionado con la mirada económica, pues necesitamos como un triplete de medidas. Unas claramente de decrecimiento en nuestro consumo material y energético para meternos por debajo de los límites de disponibilidad ambiental, pero por encima pues, de los suelos sociales que nos permitan tener vidas dignas. 2. Necesitamos meternos en economías marcadamente locales y por lo tanto no solamente economías, sino también políticas y culturas marcadamente locales que de alguna manera rompan esta globalización en claramente los elementos negativos que tiene, pero incluso también en algunos elementos positivos que puede tener. Y el tercer elemento, que probablemente creo que es más interesante y más potente que los otros dos anteriores y que en realidad engloba a los otros dos, es que nuestros desafíos pasan en gran parte por integrarnos dentro del funcionamiento de los ecosistemas. Por ponerlo con un ejemplo. Si miramos las tasas de reciclaje paupérrimas que os planteaba anteriormente de nuestra economía y las comparamos con las tasas de reciclaje que hay en la naturaleza, descubrimos que la diferencia es abismal. Mientras ahora mismo estamos reciclando aproximadamente el 8% de nuestros materiales, la naturaleza recicla el carbono, el fósforo, el nitrógeno o el azufre del orden del 99,5% y del 99,8%. Algo que ya digo está en la estratosfera de nuestras capacidades. Y esto no es menor historia, porque en un planeta de recursos limitados como el nuestro, y qué duda cabe que los recursos son limitados, son los que hay, entra de vez en cuando un meteorito, pero ya está, no es relevante desde el punto de vista de la disponibilidad material, el reutilizar y el cierre de ciclos, el acercarnos al máximo a los cierres de ciclos es absolutamente central. Así que creo que necesitamos economías que se inserten dentro de las de los ecosistemas para que a partir de ahí seamos capaces de cerrar esos ciclos. Esto llevado a lo concreto significa que las economías industriales no son capaces de meterse dentro de esos márgenes, sino que necesitamos economías agrícolas, pero no cualquier tipo de economía agrícola, sino economías agrícolas que se enmarquen dentro de los parámetros de las lógicas agroecológicas. Así que creo que todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental necesita ese triple enfoque de integración de la economía dentro del metabolismo de los ecosistemas, de localización y de decrecimiento. Desde la perspectiva de lo que son nuestros niveles de alguna manera de desigualdad, creo que necesitamos medidas de redistribución de la riqueza muy importantes, porque nuestro contexto no es como el contexto del siglo XX, en el cual había un crecimiento sostenido y había capacidad de tener un crecimiento sostenido, de manera que aunque el reparto de la riqueza fuese desigual, pues por esta teoría del goteo, ¿no?, que nos contaban, pues le acababa llegando un poquito a todo el mundo, ¿no? Crecía la tarta y aunque a mí me tocase un porcentaje pequeñito de la tarta, bueno, como la tarta cada vez era más grande, pues también me iba tocando un porcentaje mayor de la tarta. Claro, es que ahora, perdón, un trozo mayor de la tarta, no un porcentaje mayor. Es que lo que pasa ahora es que la tarta se está haciendo cada vez más pequeña. De manera que si yo tengo un porcentaje pequeñito de la tarta, significará que llegará un momento que ese porcentaje no me va a alimentar. Así que es determinante cambiar los porcentajes. Es mucho más determinante en el siglo XXI medidas de redistribución de la riqueza y de redistribución del poder de lo que lo habían sido en el siglo XX. Y esto tiene el nombre de políticas concretas. Políticas que tienen que ver con procesos de expropiación, políticas que tienen que ver con procesos de rentas básicas de las iguales, de rentas máximas, de políticas fiscales realmente redistributivas, de un montón de elementos que tienen que ver con esto. Y el tercer y último grupo de políticas, que desde mi punto de vista es absolutamente determinante para que las otras se puedan llevar a cabo,
es lo que tiene que ver con trascender el capitalismo. Necesitamos trascender el capitalismo porque el capitalismo es un sistema que funciona automáticamente. Cuando hemos perdido nuestra autonomía económica, cuando no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades y tenemos que recurrir a comprar los bienes y servicios que tenemos en el mercado, solo tenemos una cosa que podemos hacer, y es vender nuestra fuerza de trabajo, encontrar un empleo para conseguir el dinero que nos permita conseguir esos bienes y servicios que nos permiten tener vidas dignas. Y a partir de ahí estamos vendidos, porque a partir de ahí, pues, trabajamos en Navantia construyendo fragatas, pues, para matar a la población yemení, pues porque, como dice el alcalde de Cádiz, el Kichi, pues peor es el hambre, ¿no? Y de algo tenemos que comer. Necesitamos recuperar nuestra autonomía económica, porque si no recuperamos nuestra autonomía económica, el capitalismo, que funciona de manera automática, nos va a obligar a ser cómplices y partícipes, pues, de este proceso de degradación social y de degradación ecosistémica. Así que construir autonomía económica pasa por procesos de desmercantilización de nuestras vidas y de desalarización de nuestras vidas. O dicho de otra manera, que una parte cada vez mayor de nuestras necesidades se garantice mediante las economías en los hogares, mediante economías comunitarias en las que, por ejemplo, tenga un huerto barrial que me satisfaga parte de mi alimentación, o mediante economías en las cuales mi vivienda no sea ni pública ni privada, sino que esté en derecho de uso, dependa de la comunidad, esté fuera del mercado y de las lógicas especulativas y entre dentro de unas lógicas comunitarias desmercantilizadas. Esas políticas creo que son absolutamente centrales y para mí son las que marcan el tercer pilar del decrecimiento, ¿no? Así que, bueno, por ahí una parte. Y por la otra, la que tiene que ver con esto de cómo enfrentar emocionalmente esta historia, porque es un elemento absolutamente determinante. Ahora mismo, pues, se habla mucho del tema de la ecoansiedad y muchas veces se dice, no, la ecoansiedad causada, pues, por los discursos catastrofistas y demás. En mi opinión, los discursos, no digo que no puedan contribuir a esta historia, pero creo que no es la contribución relevante. Creo que la población estamos atravesadas por la ecoansiedad porque es que nuestro entorno es que ha cambiado de forma radical. Nuestro entorno ya no está caracterizado por la seguridad, no está caracterizado por la predecibilidad, no está caracterizado, bueno, pues por elementos que nos permiten tener tranquilidad, sino por todo lo contrario. Y no es algo que veamos en las series, es que vemos en nuestras vidas. Cuando no hay una tormenta que paraliza nuestra ciudad, tenemos una pandemia o un desabastecimiento o una guerra, una precariedad laboral o un larguísimo etcétera, que hace que efectivamente tengamos ansiedad. Así que, ¿cómo enfrentamos esto? Porque es determinante poder enfrentar esto. Bueno, pues varias ideas, ¿no?, al respecto. La primera, creo que individualmente somos muy poquita cosa, tenemos muy poca capacidad de acción, pero colectivamente la cosa cambia radicalmente. Cuando nos juntamos con otras personas podemos hacer muchas cosas que transforman nuestra vida y muchas cosas que transforman la vida de otras personas. Así que necesitamos unirnos, pero unirnos no es una cosa trivial. No coges y dices, bueno, voy a unirme, voy a trabajar con otras personas y ya está. No, el trabajo en equipo no es una habilidad que tengamos innata los seres humanos, sino que es una habilidad que tenemos que aprender a lo largo de nuestras vidas, que requiere unas herramientas concretas, que requiere unas habilidades concretas y que tenemos que entrenar, porque si no lo que nos pasa es una comunidad de vecinos que baja abajo y que, bueno, como no tiene ninguna herramienta para trabajar en equipo, no sabe trabajar en equipo y es un desastre y es algo tremendamente frustrante. Y en lugar de empoderarnos, pues nos debilita todavía más, ¿no?, porque nos hace sentirnos con todavía más soledad. Así que nos tenemos que juntar con gente para hacer cosas y tenemos que aprender cómo nos juntamos con gente y cómo trabajamos en equipo. La segunda idea es que entender lo que nos está pasando no soluciona los problemas, pero entender lo que nos está pasando nos ayuda a tener más tranquilidad, nos ayuda a controlar esa parte de la ansiedad, porque de pronto nos permite poner una brújula, un esquema a lo que está sucediendo, nos permite trazar estrategias para afrontar todo este tipo de cosas. De manera que una mirada holística y el intentar comprender, pues interrelacionando las distintas partes del puzzle de lo que está sucediendo, creo que es importante también en la forma en la que enfrentamos la ecoansiedad. En tercer lugar, y más determinante que las dos anteriores, necesitamos buscar satisfactores de nuestras necesidades que sean a un tiempo resilientes en el mundo en el que nos encontramos y justos. Creo que una política absolutamente determinante en el momento actual, diría, la más determinante en el momento actual, es que pongamos nuestro cuerpo y nuestra alma a construir alternativas, a construir distintos formatos, pues, de energías realmente renovables, distintos formatos de vivienda en derecho de uso, distintos formatos de
de trabajo pues desde una perspectiva del cooperativismo o distintas formas de comunitarizar los cuidados que todo el mundo necesitamos y así un largo etcétera. Esto requiere nuevamente un trabajo en colectivo y por lo tanto pues, se articula mucho con esto. Pero creo que ahora mismo es una apuesta estratégica que necesitamos y necesitamos ponerle mucho tiempo porque esto no sale solo. Es mucho más fácil organizar una mani que organizar una cooperativa, mucho más fácil. Así que necesitamos los conocimientos técnicos, los esfuerzos para montar las cooperativas porque en ello nos va pues, nuestra capacidad de aguantar ante lo que tenemos por delante. Y una cuarta y última idea, que enlaza también con un elemento de la pregunta primera, es que creo que es inevitable el colapso de nuestra civilización. Creo que estamos viviendo ya el colapso de nuestra civilización. Pero cómo discurre el colapso puede ser por caminos muy diferentes. Era la última parte, ¿no? de la presentación. ¿Qué escenarios podemos tener por delante? Porque indudablemente hay escenarios absolutamente pavorosos, que podrían ser escenarios tipo Mad Max, que no hace falta que caractericemos porque son los que nos vienen primero a la cabeza. Pero también hay posibilidad de que en la ruptura del sistema socioeconómico más ecocida y más sociocida que ha existido en la historia de la humanidad, el capitalismo, se abran espacios de sociedades más justas, más democráticas y más sostenibles. No voy a entrar en qué es más probable o deja de serlo, porque en realidad es irrelevante. Creo que lo relevante es que vislumbremos que eso es posible. Que es posible pues gracias a nuestros trabajos, a nuestros esfuerzos, a nuestra colaboración colectiva. Porque si no lo vemos, no solamente nos vamos a quedar atrapados en el proceso de ecoansiedad, sino que además vamos a generar una especie de profecía autocumplida. Si no proyectamos que hay posibilidades de hacerlo de otra manera, quienes realmente estamos luchando por ello y quienes realmente nos lo creemos, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer nadie. Desde luego no va a ser Bill Gates o George Soros quienes nos plantean que tengamos por delante futuros ecotópicos. Si no los construimos, los proyectamos y creamos imaginarios deseables desde ahora, ¿no? Y realistas, ¿no? No digo que nos hagamos falsas ilusiones y fantasías, ¿no? Si no lo hacemos quienes estamos aquí, no lo va a hacer nadie. Así que creo que esto, aparte de ser un elemento pues, que nos puede ayudar a trabajar esta parte emocional más dura, creo que es un elemento estratégico desde el punto de vista comunicativo. Aun con todo, pues creo que tenemos que ser capaces, y con esto lo cierro ya, ¿no? Pues de gestionar, pues lo que creo que nos toca a todo el mundo, ¿no? Pues vamos, yo no sé quiénes estáis ahí, pero yo claramente hay temporadas pues que las paso pues mal, en las que esto me genera una digestión emocional pues complicada, fastidiada, pues con fases pues más depresivas o más ansiosas. Y que, bueno, pues creo que esto va también con esa parte del trabajo personal, que nunca es en solitario, sino que nuevamente tiene que ver con la comunidad, de buscar estos espacios pues, de apoyo mutuo, de cuidados, de mimos, pues que necesitamos para afrontar este tipo de cosas, porque son cosas duras y son cosas que nos atraviesan desde el punto de vista de nuestras vidas y emocionalmente y que no podemos descuidar. Creo que tenemos que tener también dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestras vidas un espacio de cuidado emocional, porque si no nos vamos a venir abajo. Hola, gracias Luis. A ver, yo te quería preguntar por esto que estabas diciendo de las estrategias comunicativas, ¿no? Porque a veces, bueno, tú que siempre estás haciendo como muchas charlas en diferentes espacios, ciudades y tal, no sé si te has dado cuenta de algo que funcione muy bien o algo que funcione mal, o si tienes como reglas básicas o no sé. Porque a veces yo noto que dependiendo de en qué espacios empiezas a hablar de esto con gente que quizá le viene de nuevo y entran en shock. Entonces, no sé si esto. Yo también tengo una pregunta. ¿Quieres hacer una pregunta, Sauma? Sí, yo voy a preguntar. Tira. Gracias, Luis. A ver, súper interesante como siempre. Y la verdad es que escuchándote a ti, pero con estos análisis y documentos y, bueno, y datos, al final objetivos, igual como también cuando pues, tenemos la oportunidad de escuchar a Antonio Turiel o otras personas que le aportan mucho conocimiento y mucho realismo a la situación, yo creo que a mí se me plantean dos grandes preguntas, ¿no? Que me cuesta responder. Una es, ¿hasta qué punto podemos ayudar a divulgar en el conjunto de la sociedad esta descripción objetiva de la crisis sistémica en la que estamos para intentar generar respuestas, no reacciones? La impresión es que a menudo, como decía ahora
compañera, pues que hay mucha gente que aún no quiere ser consciente de esto, o que mejor no saberlo, o que realmente le queda muy lejos porque vive en un mundo de inopia adormecida a base de droga televisiva y fútbol y otras historias. Y entonces creo que tenemos muchísima gente a la que llegar todavía. Pues, tenemos un reto de divulgación que no sé si pasa por hacer muchas charlas, que al final siempre solemos estar las concienciadas, o cómo podemos salir a la calle para llegar, ¿no? Es verdad que a veces a una entrevista en televisión, pues eso, decía antes Antonio Turiel, ayuda mucho, pero claro, eso es limitado, puntual, y no se puede llegar a plantear alternativas ni soluciones globales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un reto de llegar, y se me ocurre que como mínimo deberíamos asumir el protagonismo de las organizaciones, que como ecologistas, pero muchas otras también, de llevar esta reflexión y este debate a los lugares, por ejemplo, las universidades, donde puede haber estudiantes que puedan hacerse preguntas, ¿no? Que es un espacio, bueno, que hay una cierta comunidad y un cierto debate de ideas dentro de cada uno de sus límites o sus especialidades. No sé, si te ocurren otras estrategias para conseguir mayor divulgación de estas realidades para sacudir de alguna forma a la sociedad e impulsar cambios. Y la otra parte es que cuando uno se plantea, otra pregunta, digamos, cuando uno se plantea que ante la magnitud de la tragedia, ¿qué hago? Claro, yo veo que a veces hay respuestas de tres tipos. Respuestas individuales, grupales, o digamos de perspectiva global, social, ¿no? El conjunto del sistema social político, ¿no? Claro, hay gente que se encierra en decir, bueno, pues yo al menos, o sea, el mundo es a la mierda, pero yo al menos voy a intentar ser coherente, consumir lo mínimo, reciclar todo, reducir mis consumos de energía, de materiales, de lo que sea, si puedo hacer mis propios alimentos, ¿no? Respuestas individuales o individualistas, ¿no? Y quizá es lo primero que a uno le sale, ¿no? Digo, yo al menos voy a contribuir como pueda, pero está claro que es insuficiente a todas luces, ¿no? Y aparte de calmar un poco la conciencia, pues de poco más puede servir. También hay quien se encierra en respuestas de pequeños grupos, pues no sé, pues a veces mi impresión es que algunos movimientos por el decrecimiento se quedan en unas poquitas experiencias locales, ¿no? Yo y mi grupo, y vamos al menos a contribuir así, ¿no? Con un huertito comunitario y ya está, y es lo que podemos hacer. Y hay quien se queda en la respuesta, digamos, político-social, ¿no? O sea, desde grupos políticos un poco minoritarios, pero que pueden tener discursos alternativos, que entren o no en el juego de las instituciones y el movimiento electoral, sindicatos también alternativos, bueno, en fin. O a veces incluso cuando hacemos discursos nosotros mismos desde la ecología social, decimos, debería repartirse la riqueza, debería planificarse una transición ordenada hacia un mundo de menos consumo de energía. Claro, no dejan de ser propuestas globales, ¿no? Y tampoco tenemos forma de conseguirlas, más que enunciar esas propuestas, ¿no? Esas necesidades. Y hay quien se queda sencillamente en su casa haciendo su vida cotidiana sin organizarse grupalmente y sin hacer nada más que, bueno, apoyar o difundir estas respuestas sociopolíticas globales, ¿no? Y entonces no sé, como en nuestras vidas limitadas, con el tiempo limitado, podemos quizá atender a esos tres niveles, ¿no? El individual, el grupal y el global, digamos, ¿no? El sociopolítico, ¿no? Porque yo creo que si no es con esos tres niveles de respuesta, difícilmente conseguiremos algo. Y es que difícilmente lo conseguiremos aunque lo hagamos todo muy bien, ¿no? Pero bueno, como mínimo, como decías tú, ¿no? Crear oportunidades y ejemplos de otros escenarios posibles y necesarios, pero que son factibles y los vamos construyendo día a día, pues a partir de actitudes individuales pues, coherentes y experiencias que realmente puedan atender a las necesidades humanas, ¿no? de cuidados o de satisfacción de las necesidades básicas como alimentación, agua, energía y relaciones sociales. No sé, igual es más reflexión que pregunta, pero a veces me da la impresión que hay respuestas que se quedan en un solo aspecto, ¿no? de la globalidad del problema. No sé tú cómo lo ves, si quieres comentar algo. ¿Entro o hay más preguntas? Eso es lo que estaba preguntando. ¿Hay alguien más? ¿No? Yo te quería hacer una pregunta también. Dale. Una es, hablaste de la necesidad de expropiaciones y otras cosas que considero que son necesarias, pero no me fío de este Estado que está al servicio de la plutocracia. ¿Cómo lo resolvemos? Porque es necesario que la expropiaciones la haga el Estado. Pero me temo que igual si llega a ser expropiaciones va a ser en contra nuestra más que a favor. Y la segunda es que dentro de esto que comentabas y ahora relacionado con lo que hablaba Jauma, yo creo o tengo la esperanza de que una de las organizaciones que han resurgido
durante el tiempo de confinamiento y que me parece que pueden tener un potencial muy positivo, son las redes de apoyo mutuo, porque convergen un montón de historias y un montón de, digamos, de iniciativas diferentes en una necesidad empírica de poder salir de una situación bastante difícil como fue el hecho de confinamiento. Quería ver qué opinión tenías al respecto. Gracias. Bueno, pues un montón de cosas como para dar otra charla casi entera. Dejarme un segundín que voy a ordenar una idea, que si luego se me olvida. Vale, pues empiezo con la parte de la comunicación. Lo primero, y yo creo que una idea como muy básica dentro de toda esta historia, y es que la escucha es voluntaria. Escuchamos a quien queremos y escuchamos lo que queremos. Y esto lo hacemos todas las personas. Nosotros también ponemos nuestros filtros de a quien no queremos escuchar y a quien no queremos creer, independientemente de lo bien que argumente o deje de argumentar sus posiciones, pues porque nos hemos colocado nuestros filtros y demás, ¿no? Y esto yo creo que tiene implicaciones de cómo hacemos nuestra comunicación, porque muchas veces los desafíos que nos planteamos es que vamos a llegar a quien está en el lado más lejano del espectro social, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no es nuestra labor, porque entre otras cosas no somos capaces de hacer eso. A lo mejor nuestra comunicación se tiene que centrar en quienes tenemos alrededor, en quienes de alguna manera tenemos los canales, la escucha predispuesta para poder interaccionar y para podernos comunicar. Y esto yo creo que plantea muchas discusiones y muchas reflexiones, ¿no?, a nivel de los movimientos sociales de a quién dirigimos muchas veces la comunicación, porque, repito, es como un elemento que sale machaconamente, ¿no? Lo de vamos a comunicar a la abuelita del mercado con la que jamás hemos hablado, con la que no tenemos ningún tipo de canal común, con quien pues sus series, las series que ven en la televisión no las hemos visto jamás, con las que no tenemos elementos de conversación reales muchas veces, ¿no? Comuniquemos con quien las tenemos, que va a haber una parte de escucha. Así que, bueno, yo creo que desde ahí una idea con el tema de la comunicación. Un segundo elemento es que necesitamos que ante los retos que tenemos por delante, como sociedades y como personas, pongamos el máximo, lo pongamos a tope. Y esto no puede ser si tratamos a las personas como tontas o como si fuesen infantes. Necesitamos tratar a las personas como personas adultas y además con muchas capacidades. Y esto tiene un correlato y es: no vamos a edulcorar lo que estamos viviendo. No tiene ningún sentido contar, bueno, que sí, que esto está muy mal y tal, pero que bueno, que lo vamos a resolver, ¿no? Que en realidad no, nada, todo depende, ¿no?, de unas mejoras tecnológicas, ¿no?, una mayor asignación de recursos y estará resuelto. No, por favor, porque es que además la gente no es tonta y entiende que esto no funciona así. Creo que necesitamos tener una comunicación pues que sea sincera y que encaje con la realidad con la que nos estamos moviendo. Con esto entro en la tercera parte, porque claro, una comunicación de este tipo pues está atravesada por una emoción como la del miedo. Y las emociones creo que son centrales en nuestros actos comunicativos. No vamos a comunicar la importancia de lo que está sucediendo si no ponemos las emociones en el centro de nuestro proceso comunicativo. En realidad, lo que nos mueve no son las ideas, lo que nos mueve son las vísceras, son nuestras emociones. Y el miedo es una emoción básica en el momento en el que estamos en la actualidad, porque es una emoción determinante para los seres humanos para no abrazar lo que nos puede dañar. Y es una emoción que el movimiento ecologista ha utilizado y que ha sido capaz de articular movilización. Por ejemplo, los dos libros probablemente más potentes del ecologismo son Los límites del crecimiento, que básicamente lo que decía es temed que se nos va a venir abajo el sistema, o La primavera silenciosa de Raquel Carson, que lo que decía es temed que nos vamos a acabar sin cosechas, ¿no?, y sin ecosistemas, ¿no?, fruto de los pesticidas y demás, ¿no? Así que no despreciemos el poder del miedo. Eso sí, no lo pongamos solo en el cóctel, porque si lo ponemos solo, el miedo normalmente nos hace rendir por debajo de nuestras capacidades, muchas veces abrazar tablas de salvación que no son tales, pues por ejemplo, pues el auge de neofascismos, ¿no?, o que nos puede permitir pues correr hacia donde no tenemos que correr o hacia donde no hay salida. Así que el miedo lo tenemos que hibridar con otra serie de emociones absolutamente determinantes que sean como una especie de pértiga que nos ayude a saltar por ese miedo, pues siendo conscientes, ¿no?, y manejando pues esa ansiedad que comentaba anteriormente, que no es lo mismo que miedo, pero que tiene a veces relación, ¿no?, con ella. Y para esto creo pues, que necesitamos pues, trabajar pues, con la ilusión, ¿no?, y con esa construcción de alguna manera
de imaginarios deseables. Y creo que esa construcción no puede ser en abstracto. Muchas veces decimos, la imaginación humana es superpoderosa, vuela libre. Yo creo que no lo es. Yo creo que imaginamos a partir de nuestras vivencias. Pero necesitamos vivencias para poder imaginar. O dicho de otra manera, si queremos proyectar futuros deseables y posibles, tenemos que construir maquetas de esos futuros deseables y posibles, proyectos, aunque sean en pequeñito, que la gente pueda visitar, que se puedan ver y que sean ejemplos concretos. No nos vamos a ilusionar con una idea abstracta, sino que nos vamos a ilusionar cuando esa idea la vemos materializada y vemos que la gente además vive feliz y que vive contenta y que vive de forma digna dentro de esos entornos. Por ponerlo con un ejemplo. Yo llevo trabajando muchos años en temas de vivienda en derecho de uso en Madrid, muchos años, pues más de 10, y solamente hace un año hemos conseguido pues, plasmarlo en un edificio en el que vivimos pues, con condiciones ecológicas, sociales y ya digo, en derecho de uso, no nos pertenece, es de la cooperativa. Bueno, hasta que no hemos construido el edificio, hasta que esto no ha sido una realidad, pues no se ha convertido en un pepino comunicativo, y es un pepino comunicativo en la ciudad de Madrid, ¿no? Una ciudad absolutamente yerma, ¿no? De alternativas, ¿no? Atravesada por el neoliberalismo, no solo político, sino sociológico, ¿no? Y de pronto ves una maqueta de otra forma de vivir que desde luego te permite tener unos niveles de vida muchísimo mejores que el resto de la población, ¿no? Es una especie de sensación de que vives en un oasis mientras el mundo a tu alrededor se desmorona, y esto la gente lo ve. Y esto tiene una potencia comunicativa muy grande y tiene una potencia ilusionante pues muy potente. Así que yo creo que este tipo de cosas las tenemos que hacer. Porque, y entrando ya y enlazando con lo que comentaba Jaume, ¿no? ¿Cómo gestionamos pues muchas veces esta parte de la comunicación que tenemos que tener por delante? Bueno, creo que esta labor de sensibilización que dentro del ecologismo hemos intentado hacer de forma profusa durante un montón de años, pues a lo mejor no es algo que tengamos que hacer ahora. Y digo que a lo mejor no es algo en el que tengamos que centrar muchos esfuerzos porque la realidad está siendo tan sensibilizadora, está siendo tan clara, pues que no tenemos que contar los peligros del cambio climático, es que los estamos viendo. Es que no tenemos que contar las implicaciones de la crisis energética, es que la estamos viviendo. Tenemos que ayudar a entenderlo, que no es lo mismo, ¿no? Pero la labor de sensibilización, el enganche emocional, ¿no? La percha con la que tirar, lo tenemos ahí en la vida de las personas. Y creo que además tenemos que mostrar cómo esos procesos de shock, y creo que tenemos que ponerlo en relevancia, pueden abrigar espacios de organización social muy potentes, de apoyo mutuo muy potentes. Se presentaba esta semana en Madrid un informe que han elaborado desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas y que mostraba todas las redes de apoyo mutuo que se habían creado durante todo el proceso del confinamiento, fruto del COVID y demás, ¿no? Y de pronto hemos tenido aprendizajes fundamentales que nos hubieran parecido anatemas. Paramos la economía para poder por encima la salud y que, bueno, que considerábamos que era importante, ¿no? Ese proceso de encerrarnos dentro de las casas. O descubrimos que necesitábamos muchas menos cosas que lo que la economía producía y que no por ello pues teníamos vidas menos dignas. O descubrimos que en realidad lo que más echábamos de menos no era comprar, sino que lo que echábamos de menos era tocar a la gente que queríamos y tener una conversación de calidad de cara a cara, ¿no? Y con un contacto físico directo. Y estos son elementos, son aprendizajes determinantes en los escenarios que tenemos por delante, de manera que podemos cabalgar estas situaciones de shock para mostrar cómo los seres humanos nos ponemos en situaciones de apoyo mutuo y que nos permiten abrigar pues, aprendizajes básicos que vamos a necesitar en estos procesos de cambio, de transformación que tenemos por delante. Indudablemente me diréis, no es lo único que ha pasado a golpe de shock. Y desde luego que no ha pasado solamente esto. También ha habido una doctrina del shock neoliberal, y en la ciudad en la que estoy, en Madrid, es tremendamente claro, ¿no? Que ha aprovechado pues, estas situaciones pues, para reforzar pues, privilegios de unas clases sobre otras, ¿no? Y de alguna manera mecanismos de sometimiento y social. Creo que este es un elemento de disputa y es un elemento de lucha en el cual pues, tendremos que articular esas luchas que están en gran parte, no solamente en el marco pues, político y en el marco económico, sino en gran parte en el marco cultural. Ahora mismo la derrota que estamos viviendo los movimientos sociales en Madrid no es tanto una derrota política o económica, es sobre todo una derrota cultural. El arrase del PP en las últimas elecciones era un arrase sociológicamente construido durante muchos años en el que la población ha comprado esa libertad neoliberal que nos planteaba Ayuso, es decir, una libertad de los privilegiados, del privilegiado que puede elegir su centro médico, del privilegiado que puede elegir su centro educativo, del privilegiado que puede construirse pues, una valla alrededor de su casa, ¿no? Pues para vivir con seguridad, ¿no? Y con algunos elementos comunitarios a nivel interno, ¿no? Recogiendo algunas cosas que planteamos desde movimientos sociales, y creo que esto es una disputa que tenemos que dar. La disputa en el plato de los valores es determinante.
Y esta disputa tiene que ver muchísimo con los actos, porque en realidad nuestros valores no los construimos con abstracciones o con ideas, los construimos con nuestros hábitos, con cómo vivimos. Con si vivimos de forma solidaria y gratificamos la solidaridad, tendremos valores solidarios, y si hacemos vidas individualistas y competitivas, pues tendremos valores individualistas y competitivos. De alguna manera va antes el acto y después los valores. Y esto me lleva a uno de los elementos que planteaba Jaume y enlazo con esto, ¿no? La importancia de los actos individuales. Bueno, yo creo que son importantes porque son los que nos construyen nuestros sistemas de valores, así que no es irrelevante si yo me comporto de forma solidaria o si me comporto de forma competitiva, porque solo si me comporto de forma solidaria iré construyendo y reforzando valores solidarios en mí y en la gente con la que yo trabajo. Pero es que además yo creo que los actos individuales son también muy relevantes desde el punto de vista de que son una especie de gimnasia revolucionaria. Si no soy capaz de cambiar mi vida, si no soy capaz de empoderarme de elementos, ¿no?, y de transformarlos pues, desde una perspectiva de mayor justicia y de mayor resiliencia, ¿qué voy a hacer a nivel social? Si no puedo hacerlo en lo micro, en mi cotidianidad, no voy a poderlo hacer a nivel global. Así que necesitamos esa gimnasia de alguna manera revolucionaria dentro de nuestras vidas. Y además creo que son elementos de ejemplo muy potentes, ¿no? Comunicamos muchísimo más con nuestros actos que con nuestras palabras, y si tenemos actos que son coherentes con nuestros discursos, nuestra potencia comunicativa crece de forma exponencial. Ahora bien, lo decía Jaume y lo comparto totalmente, los actos individuales en sí mismos no son capaces de transformar el entorno en el que nos movemos y desde luego romper los desafíos que tenemos por delante. Así que tenemos que atender también a esos otros planos, ¿no? El plano pues, de lo comunitario y el plano pues, de lo más global y demás, ¿no? En el plano de lo comunitario, para mí, dos elementos centrales a tener en cuenta. Uno, necesitamos poner herramientas. Yo diría que es ahora mismo la política central que tenemos que poner. Ya digo, construcción de alternativas resilientes y justas, ¿no?, a los entornos en los que nos movemos, pero que tengan dos características. Una, que sean escalables, es decir, que aunque sean pequeñas llegue un momento en el que puedan ser más grandes, o bien que sean replicables. Es decir, que haya otra gente que las pueda copiar, pues obviamente reinterpretándolas, pero que de alguna manera sirvan en el modelo, ¿no? Porque esto es lo que nos va a permitir que en determinados momentos, en determinadas situaciones de shock, pues podamos nadar a favor de corriente, podamos aprovechar esos procesos de sensibilización para decir, mira, es que aquí está esto, que es deseable, que lo puedes tangir, que lo puedes tocar, ¿no?, y que lo puedes copiar y que te puedes sumar o que lo puedes hacer tuyo, ¿no? Y esto creo que es muy importante en los procesos de cambio que tenemos por delante, ¿no? Aparte de que creo que nos permite recuperar el poder sobre nuestras vidas, construir esa autonomía política y económica que solo podemos construir desde lo micro. Y en esa mirada más macro, muy atravesada por lo institucional y por el Estado, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta desde mi perspectiva es que del Estado, de las administraciones, nunca va a poder salir un proceso de cambio real, un proceso de cambio transformador. Y no va a poder salir porque intrínsecamente el Estado a nivel histórico se construyó como una herramienta de mantenimiento de las jerarquías. Hay estados más desiguales que otros, indudablemente, pero no hay ningún Estado igualitario en la historia de la humanidad. Y todos los Estados han tenido sus mecanismos de mantenimiento de las jerarquías. Pero además es que el Estado moderno, el Estado capitalista, es un Estado que depende de la reproducción del capital. No puede hacer su actividad si no cobra impuestos a nuestras actividades, a nuestros trabajos, ¿no?, y que dependen, en definitiva, de la reproducción del capital, o a las empresas, que también dependen, en definitiva, de la reproducción del capital, o a los mercados financieros, que también dependen, en definitiva, de la reproducción del capital. Con lo cual, si está atado de pies y manos en su capacidad de actuación de la reproducción del capital, pues nunca le va a pegar un tiro a la reproducción del capital, y necesitamos pegarle un tiro a la reproducción del capital. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Estado no es un espacio de disputa y no es un espacio que nos pueda permitir para catalizar determinados cambios? No, yo creo que también es un espacio de disputa, también es un espacio que nos puede permitir catalizar mejor cambios. No es lo mismo una legislación que otra, no es lo mismo que se inviertan en unas cosas que en otras, los dineros, ¿no? Desde luego ahí hay un espacio que tenemos que disputar, pero sabiendo también cuáles van a ser nuestros límites. Y esto nos sitúa en que esa acción colectiva, en esa construcción de alternativas, es determinante. Porque sin ello no va a haber transformación de la otra parte, ¿no? Por más que ya digo que el Estado lo podemos utilizar hasta donde se puede utilizar, que es limitado, pues como una pequeña herramienta que nos ayude, que nos facilite la labor que tenemos que hacer y que es indispensable y que nadie va a hacer por nosotros y nosotras, que es esa parte de autoorganización y demás. Y cuando decía lo de la expropiación, y lo relaciono con esto último, yo sobre todo me estaba refiriendo a expropiación social, no a expropiación por parte del Estado. Es decir, me estaba refiriendo, pues, por ejemplo, a ese movimiento jornalero andaluz
que expropiaba las tierras y que las cultivaba de manera autogestionada. O en el punto de vista americano, pues ese movimiento de los Sem Terra en Brasil, que expropia las tierras y las pone a cultivar, en muchos casos de forma agroecológica y de manera autogestionada por parte de las colectividades. A ese tipo de expropiaciones es al que me refería. Pero incluso las expropiaciones por parte del Estado, pues no me parece que estén mal. Creo que avanzan, mucho menos, pero avanzan en el sentido correcto, porque solamente se puede expropiar a quien tiene mucho. A lo mejor luego el reparto que hace el Estado es desigual, pero es que el reparto que hace el mercado ya es desigual. Y la expropiación solo puede ser expropiación de quien tiene, porque a quien no tiene no es expropiación, es otra cosa, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? El término expropiación es expropiación de riqueza, ¿no? No de donde no existe riqueza, o tal y como yo lo entiendo, ¿no? Así que desde ahí, bueno, pues como poco a poco la cosa se queda igual, ¿no? Y a partir de ahí tenemos posibilidades de mejora. Creo que nuestra capacidad de incidir en la dinámica del mercado es mucho menor que nuestra capacidad de incidir en la dinámica del Estado. Y repito, no es que la dinámica del Estado la vayamos a poder condicionar de forma radical, porque no lo podemos hacer. El Estado tiene límites intrínsecos, pero creo que está dentro del espacio de lo político, y en el espacio de lo político tenemos más capacidad de acción que en el espacio de lo económico, en el espacio de lo económico mercantil, en el cual estamos absolutamente vendidos porque hemos perdido, repito, nuestra autonomía económica. Entonces, expropiación por parte de las poblaciones autoorganizadas, pero si fuese por parte del Estado, pues ni tan mal, no es que me parezca mal. Y ya, y por último, ¿no? Y por terminar, con esta parte de los procesos de autoorganización que comentaba también Topo y que yo comparto con él, que son absolutamente determinantes. Y lo voy a poner con un ejemplo que muchas veces los movimientos sociales hemos despreciado y que creo que deberíamos de coger en mayor valor, ¿no? Todos estos bancos de alimentos con un carácter claramente asistencialista en gran parte, ¿no? Y creo que deberíamos de mirarlos con otros ojos, pues por varios elementos. Por ejemplo, son elementos que no colocan el foco en el empleo, no piden empleo, sino que colocan el foco en las necesidades de las personas. Eso me parece mucho más interesante. Mi necesidad no es tener un empleo, mi necesidad es tener alimentos, que es distinto. Y creo que ahí nos coloca mejor el foco. Porque además son alternativas que escapan en gran parte de las lógicas del Estado y de las lógicas del mercado y que entran dentro de las lógicas de la autoorganización social, y creo que desde ahí también tenemos elementos interesantes que recuperar. Y sobre todo porque hay experiencias muy interesantes en que esos comedores sociales con un carácter asistencialista en su nacimiento clarísimo se han convertido en proyectos súper interesantes. Y por ponerlo en el ejemplo que a mí me gusta más, en el barrio de Buenos Aires de Salamanca, el barrio más empobrecido de la ciudad, empezaron un comedor de este tipo, un comedor social, que después pasó a ser gestionado pues, por las propias personas que eran usuarias de ese comedor, y después dieron un siguiente salto y es que empezaron a producir su propia comida en agroecológico para generar un nivel de autonomía pues que desde luego yo no tengo, ¿no? En mi capacidad de alimentarme, pero es que luego dieron un salto más y se convirtieron en un servicio a personas vulnerabilizadas de su propia ciudad, en el cual les daban alimento pues cocinado y además pues unos precios pues más asequibles, ¿no? Que los que podrías encontrar dentro del mercado y demás, ¿no? Creo que esto nos habla de un recorrido, de un proceso, y creo que tenemos que mirar los procesos de cambio y los procesos de autoorganización social como eso, como procesos en los que podemos ir creciendo y podemos ir estructurando pues, mayores tasas, ¿no? de autonomía pues, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y por eso creo que el ejemplo que ponía Topo es muy relevante y creo que son ejemplos sobre los que tenemos que trabajar y sobre los que tenemos que aprender. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si me dejáis, hago otra pregunta y es, a nivel internacional, ¿hay alguna estrategia, algún foro? En plan, inicialmente yo pensaba, a nivel internacional, a lo mejor lo que podemos es presionar a los gobiernos para que se reúnan en las Naciones Unidas y hagan las cosas bien. Pero ahora mismo nos acabas de poner en la mesa de no podemos confiar en los estados, ¿no? Entonces, ¿podemos trabajar a nivel internacional de alguna forma para que esta lucha, para esta transformación social se haga más o menos homogénea por todas partes? No sé si podemos aprovechar figuras como la Greta Thunberg, ¿no? que permiten esta internacionalización y lo están permitiendo, no sé. Bueno, quería hacer una matización a la afirmación de la expropiación por parte del Estado. Y es que en ciertos momentos, y continúa, y toda la vida desde que se inicia el capitalismo, el Estado ha estado expropiando los comunes. Y los comunes
los está expropiando en estos momentos en África y los está expropiando en Sudamérica. Que se sepa que haya información. Simplemente es una matización para decir, bueno, para unirlo, ¿no?, a todo lo que has dicho, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Hola, soy profesor de secundaria de lengua y aprovecho siempre la excusa de la tipología textual para, cuando trato argumentativo o expositivo, pues hablar de crisis climática con los textos que utilizo, ¿no? Es como lo cuelo, ¿no? Crisis climática, cambio climático, decrecimiento, ecosocialismo, etcétera, etcétera. Y de lo que me di cuenta es de que muy pocos alumnos lo entienden en el fondo. Hay un fenómeno de protección que se ve en los más mayores, en los de bachillerato, porque recurren al tecnooptimismo. Recurren al tecnooptimismo, ¿no? Entonces te saltan. Cuando yo les pregunto individualmente, porque me di cuenta de que no están entendiendo nada, te hablan de transgénicos, te hablan de usar más pesticidas, te hablan de... Es esto de que ya se solucionará, ¿no? Que ya hay manera de solucionarlo. De todas maneras, está bien hacerlo, ¿no? En lenguas, en cultura y valores, en tutoría, porque hay una parte de los alumnos a los que les llega y a los otros que tienen una protección les va cayendo una llovizna. Y hay un pequeño sector, un pequeño porcentaje de los alumnos que ves la mirada de comprensión, ¿no? Pero es que aparte de este sentido común que afecta a los alumnos, ¿no?, de tecnooptimismo y etcétera, hay un problema también con los profesores. Yo hace un mes que envié una propuesta de añadir en el PAD una actividad que yo diseñaría para tratar esto en tutoría, y la coordinadora pedagógica no me ha respondido. Y tengo un compañero que creo que hizo ciencias ambientales que me puso como ejemplo ecológico Qatar. Un compañero que ha hecho, no sé si era biología o ciencias ambientales o alguna de estas de ciencias, Qatar, por el tema de la electrificación y las placas solares y no sé qué. Es decir, es que tenemos un problema también a nivel de profesorado muy fuerte. Porque claro, no solo el sentido común ¿no?, tecnooptimista, es que el profesor de catalán está loco y es el que dice estas cosas, ¿no? El profesor de catalán está loco y dice estas cosas, no, que soy yo, ¿no? Es el que dice estas cosas, pero todo el mundo te está diciendo, el alumno ve que todo el mundo le está diciendo que, bueno, que no es tan grave, que ya inventaremos algo que... O sea, no es solo los textos del libro, sino que el discurso mayoritario es este. Entonces, como profesor, te pregunto, ¿cómo crees que se puede romper esta pared de cristal, ¿no?, para que llegue, para que no sea minoritario, que haya más compañeros que se den cuenta de esto? Bueno, responde nomás. Bueno, empiezo con la parte esta internacional y demás, ¿no? Y lo empiezo con dos ejemplos, ¿no? Ahora mismo llevamos ya unos cuantos años con un proceso de negociación dentro del seno de Naciones Unidas para poner en marcha algún tipo de legislación, pues, que pusiese algo de coto a la acción de las empresas en su ámbito internacional, ¿no? Y que, al igual que tenemos normativas, pues, que garantizan sus derechos, pues normativas que puedan hacerles, pues, pagar, ¿no?, por los incumplimientos de los derechos humanos. Es algo que está absolutamente estancado y que, bueno, es más que probable que no llegue a nada, y si llega algo, pues sea algo, pues, más de carácter voluntario. Desde el punto de vista climático, lo que tenemos ahora, pues, como marco de referencia es el Acuerdo de París. ¿Y qué es el Acuerdo de París? Básicamente, el Acuerdo de París lo que marca es que cada uno de los estados marca cuál es la reducción que van a llevar a cabo, y que además, si no la llevan a cabo, no tiene ningún tipo de sanción. Yo esto no lo llamaría acuerdo, lo llamaría que cada cual haga lo que le dé la gana, porque básicamente es lo que es, ¿no?, que cada cual pueda plantear lo que le dé la gana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no somos capaces de que en el ámbito internacional lleguemos a algún tipo de acuerdo? No, yo creo que la posibilidad técnicamente, políticamente y de alguna manera especulativamente puede existir, pero creo que ahora mismo, con la correlación de fuerzas que tenemos, es tremendamente improbable que ese sea un marco en el que podamos rascar cambios, no digo ya sustanciales, que desde luego eso no, sino mínimamente encaminados a las cosas que necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el marco internacional no podemos incidir en ello y no podemos actuar? No, yo no llegaría a esa conclusión. Por ejemplo, y por volver al tema climático,
¿quién está haciendo ahora mismo más por las luchas climáticas a nivel global? Pues yo creo que claramente las luchas antiextractivistas que están atravesando el planeta. Y esas luchas antiextractivistas, y no me refiero solamente a combustibles fósiles, me refiero también a todo lo que tiene que ver con extracción pues, mineral y en muchos casos también pues, de productos biológicos, ¿no? Pues de grandes plantaciones y demás, ¿no? Que tienen mucha relación también a nivel climático. Bueno, pues en muchos casos están teniendo éxito y esto está siendo un elemento efectivo de que por lo menos el calentamiento global vaya un poquito más lento de lo que iría en otras circunstancias, ¿no? O todo lo que tiene que ver con procesos de construcción de alternativas, creo que también están siendo herramientas potentes y que están incidiendo dentro de esos procesos. Es decir, pensemos el marco internacional no solamente como el marco político, jurídico, sino pensémoslo también como el marco de actuación en el que nos movemos y que es el resultado de la suma de actuaciones que hay en distintos territorios, ¿no? Y que tienen al final impacto pues, macroeconómico y impacto también en el funcionamiento ecosistémico, en el flujo de distintos elementos. Creo que esto nos sitúa en una posición en el que eso que se ve lejano, ajeno, como esas cumbres, ¿no? Y en el que nuestra capacidad de influencia pues, es muy limitada, bueno, pues retomamos una parte del poder sobre nuestras vidas y hacemos cosas en las que vemos transformaciones y tenemos capacidad de incidencia. Y esto es muy importante para sostener los procesos de lucha en el tiempo y además pues, sostenerlos pues, con una base social un poco más amplia, ¿no? Y no pues, de personas pues con unos niveles de especialización altos, ¿no? Que son las que van a poder tener pues, un seguimiento pues, regular de cumbres y cosas de estas, ¿no? La apreciación sobre la expropiación, creo que tienes toda la razón, o sea que muchas gracias por la corrección. Simplemente yo había focalizado la diferencia sobre todo entre expropiación y privatización, entonces esa privatización de los comunes y enajenación pues, en manos privadas, pues esos cercamientos, ¿no? Que dieron inicio al capitalismo, pero que han continuado durante todo ese proceso, pero es verdad que además de esos procesos de privatización, que es meter comunes dentro del mercado, hay un proceso de expropiación por parte del Estado y es hacer público elementos que hay comunes, o sea que es una buena apreciación. Creo que ahora mismo no son los más determinantes, pero son importantes y a nivel histórico han sido muy determinantes, o sea que yo creo que viene muy a cuento y creo que son unas alertas que tenemos que tener también dentro de la cabeza. Y por último, en lo que tiene que ver con la parte pues, más educativa y demás. Yo uno de los trabajos que tengo es en una fundación que tiene como elemento nuclear la educación ecosocial y no la hace hacia adentro, tenemos 3 coles, sino que en gran parte es un servicio pues, al conjunto de la comunidad educativa, pues por lo menos de nuestro estado, ¿no? O por lo menos pues, hispanoparlante, ¿no? Porque trabajamos en castellano, ¿no? Pues no tenemos capacidad de hacerlo en otros idiomas, ¿no? Y claro, yo creo que lo que tú planteas es el paradigma claro de que los desafíos que tenemos por delante no son solamente económicos y políticos, es que en gran parte son desafíos culturales y que tienen que ver con romper nuestros parámetros culturales y nuestros elementos culturales. Y creo que esto es una labor, pues, que por una parte es de hormiguita y que por una parte tiene que ver con poner herramientas que nos vayan permitiendo hacer este tipo de cosas, pero creo que por otra parte depende en gran parte de cabalgar bien los shocks. Y por ponerlo con un ejemplo, y que había comentado anteriormente, ¿no? Era absolutamente impensable y a nadie que estoy seguro de tu claustro que le preguntases que se fuese a decidir paralizar la economía pues porque hay una pandemia y que se considerase que la salud de las personas estaba por encima de la salud del crecimiento, ¿no? De la salud de la reproducción del capital. Era impensable esta historia. Bueno, pues algo que era impensable de la noche a la mañana pasó a ser pensable. Y pasó a ser pensable, por una parte, gracias a esas situaciones de shock que nos permiten hacer cambios culturales más rápidos de los que lo haríamos en otra situación, pero porque había una labor sembrada previa. Y creo que esto es lo que podemos hacer dentro de los colegios. Esta labor de siembra y una vez que surgen estos shocks, pues aprovecharlos, cabalgarlos, reforzar esos aprendizajes, ¿no? Y que, bueno, que nos salgan hacia elementos de articulación social y no de desarticulación social. Para toda esta labor, desde nuestra perspectiva, una herramienta determinante son los materiales didácticos. ¿Y por qué los materiales didácticos? Porque desde el punto de vista del alumnado es como una plasmación pues, de todo lo que estamos hablando, de un currículo basado en lo ecosocial y demás, que pues muchas veces cuando lo quieres poner en marcha no tienes capacidades para ponerlo en marcha, necesitas herramientas didácticas que te ayuden a ponerlo en marcha y esas herramientas didácticas son los materiales. Así que desde el punto de vista del alumnado son determinantes, pero es que desde el punto de vista del profesorado también. Porque una de las cosas que sabemos es que los profes aprendemos de los materiales didácticos. No solamente aprende el alumnado, sino que el profesorado también aprende.
Por ejemplo, hemos creado una unidad didáctica alrededor de Gaia, alrededor de la idea pues, de que el conjunto de los seres vivos del planeta forman un macroorganismo y todo lo que ello conlleva, que son implicaciones muy potentes a nivel cultural o a nivel de entender el funcionamiento ecosistémico. Y esto, más allá de que lo han aprendido los alumnados, por supuesto lo ha aprendido el profesorado, que estaba a por uvas de este tipo de cosas y no tenía ni idea, ¿no? Así que concebimos ese material didáctico para el alumnado y para el profesorado y también para las familias, porque cuando llegan las chicas y los chicos a sus casas y tienen dudas, pues la madre o el padre mira ahí ese material y a partir de ahí, pues como que también, de alguna manera, pues tiene un proceso de aprendizaje. Y creo que esto es determinante, porque esto enlaza con uno de los elementos que tú planteabas, que los mensajes que le lleguen al alumnado, por sus iguales, por el profesorado y por las familias, pues poco a poco puedan ir virando desde mensajes con visiones profundamente neoliberales, tecnooptimistas y demás, a por lo menos, en principio, visiones un poco más variadas y a lo mejor, pues visiones en las cuales, por la mirada ecosocial, pues puede irse haciendo pues, más mayoritaria. Ya digo, en un trabajo de hormiguita que nos permita sembrar para utilizar los SOCs o utilizar los SOCs para favorecer ese trabajo de hormiguita. Bueno, esto sería una herramienta, pero en realidad tenemos que pensar en mucho más, ¿eh? O sea, yo creo que el proceso de transformación de un claustro es muy complejo, ¿no? Es como un proceso de transformación de la sociedad, pero en chiquitito, ¿no? Y bueno, pues requiere mucho más que esto, ¿no? Pero por lo menos por plantear ahí una idea y una estrategia. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer escucharte todas las reflexiones.